grabando para que demos inicio a la clase del día de hoy. Ya hemos tratado de sentar las bases, ¿no es cierto?, de lo que es el fenómeno religioso, hemos propuesto algunas definiciones, no hemos quedado, a manera de resumen, nos quedamos con una definición que es que el fenómeno religioso es un constructo antropológico-cultural. ¿Qué significa eso? Que el fenómeno religioso es una creación humana necesaria y parte de la cultura. ¿Se acuerdan que vimos este enmayado cultural donde las hebras cruzaban y permeaban, se permeaban y nutrían unas a otras en lo que es nuestra cultura, y discutimos si era posible, ¿no es cierto?, retirar alguna de esas hebras, y llegamos al acuerdo de que no, definitivamente no. Por eso les mandé un pequeño reportaje hecho por una profesora de teología de la Universidad Católica con respecto a que era necesario que los constituyentes consideraran el fenómeno religioso en la nueva constitución, que negarse a ello en realidad es no cumplir con la comisión que les fue delegada de construir una nación para todos y para todas, involucrando también el factor religioso, que es tremendamente importante. Y imagínense que hasta se entiende a niveles políticos. Es parte, yo diría que el fenómeno religioso prácticamente está presente en todos los conflictos de los seres humanos, está presente en todas las situaciones y en todas las áreas, de una o de otra manera, se hace presente de una o de otra forma. El fenómeno religioso está presente en las artes, está presente siempre, ¿no es cierto?, en el quehacer político. Usted prácticamente no va a ver ningún, es muy difícil encontrar, bueno, tal vez, ¿no es cierto?, en los países de orbe socialista o comunista, tal vez más complejo, aunque yo tengo colegas teólogos que trabajan en La Habana y en la Universidad de Matanza, y ellos están encargados de promover la fe en Dios dentro del sistema, ¿no es cierto?, comunista y socialista de Cuba. Y alzan su voz y se hacen respetar en medio de la revolución, chicos, ¿no? Y está presente allí, ahí está presente las voces que se alzan ecuménica, porque obviamente hay que, yo sé que acá en Chile la gente le tiene, sobre todo los evangélicos, le tenemos pavor a lo ecuménico, pero yo les aseguro que tras la persecución al cristianismo lo único que queda es aliarse, no hay otra alternativa, ¿no? Ahí se alían todos los cristianos y se olvidan si eran católicos, ortodoxos, bautistas, pentecostales, metodistas. Aquí somos todos cristianos, todos de la misma familia, todos nos persiguen por igual. Así que ahí se cumple el ser uno, y dejar un poquito de lado las diferencias doctrinales y apoyarse y animarse, y tocan a uno y nos tocan a todos. Toman preso un pastor pentecostal y saltan los curas también diciendo, a ver, suelten a nuestro colega, porque es necesario, ¿no? Yo creo que de repente, ojo, no, señor, no estoy pidiendo eso para Chile, pero de repente la persecución ha purificado a la iglesia, ha unido a la iglesia en la historia, tristemente. Parece que nos tienen que presionar y nos tienen que exigir hasta la vida para que podamos entender de que somos hermanos y hermanas, ¿no? Cuesta eso, cuesta mucho, pero bueno, en todas las instancias, en todos los escenarios, lo político, perdón, lo religioso está presente. Vean ustedes ahora el fenómeno que está ocurriendo, ¿no es cierto?, hace un par de semanas con el conflicto en Afganistán, ¿no es cierto?, de la escalada de los talibanes de nuevo al poder. Y otra vez, usted dirá, pero ese es un problema político, es un problema bélico, religioso, religioso. O sea, lo peligroso de este movimiento revolucionario de los talibanes que surgió después de la guerra de Afganistán con la Unión Soviética, financiado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos. Acá es muy gracioso porque usted sabe que Estados Unidos y los países aliados, y acá cuando hablamos de imperialismo, los imperialismos a veces crean los males que después tienen que combatir. La guerra del Golfo se hizo para combatir a Al Qaeda, ¿no es cierto? Y resulta de que Al Qaeda fue prácticamente creado por Estados Unidos como una forma, fue financiado, entrenado por Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y algunos países de ahí del Medio Oriente. Y resulta que después Al Qaeda se le da vuelta, ¿no es cierto?, a los gringos, y se les genera el problema que ellos mismos formaron. Hoy en día los talibanes fueron un movimiento. Talibán viene del árabe, que significa estudiante, ¿no? Se parece mucho al hebreo. Talmud en el hebreo es estudiar, Talmudín, ustedes, los que estudian, las que estudian,
En el hebreo, el árabe es parecido, son lenguas hermanas. Entonces, talibán son los que estudian, los estudiantes. ¿Ah? ¿Los estudiantes de qué, diríamos nosotros? Bueno, los estudiantes de la Yajira, de la ley exigente del Corán. Son el ala más extremista en estos momentos de la religión musulmana. No son un movimiento religioso propiamente tal, son un partido revolucionario, político, pero totalmente influidos por la ley coránica al extremo. Ellos son los que extreman la ley coránica, porque cuando tú hablas con bueno, lo vamos a ver cuando estudiemos la próxima clase islamismo, pero se van a dar cuenta que cuando ustedes hablan con un musulmán que es sunita, el sunita tiende a interpretar el Corán de acuerdo a su contexto. Un poco lo que estamos haciendo nosotros al estudiar teología, ¿no? Decir, ok, yo voy a interpretar la escritura, pero en el contexto, porque sé que hay cosas que en el contexto bíblico resultaban ser pertinentes, pero en mi contexto no. En mi contexto no tienen la misma aplicación. Eso no lo ven los talibanes, no ven de que hay cosas que se deben reinterpretar del Corán. Otros musulmanes sí lo entienden así, entienden de que no se puede exigir, por ejemplo, que las mujeres hoy en día sigan usando el burka, no tengan libertad de salir a las calles, no se puedan educar, que las niñas de más de 10 años ya se preparen para el matrimonio. Los musulmanes sunitas, por ejemplo, acá en Chile están totalmente opuestos a ese sistema, ¿no? Y ellos se unen a las voces internacionales de que la comunidad internacional intervenga en lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Que las fuerzas de paz de la ONU puedan colocar un alto a la escalada de violencia que ellos están ejerciendo. Y si ustedes han visto las noticias, se habrán dado cuenta que el día de ayer los dirigentes talibanes vieron una rueda de prensa astutamente donde el periodista fue una mujer. Y ellos dijeron, no, nosotros no, por favor, no somos los mismos de hace 20 años atrás, somos mucho más civilizados, nosotros vamos a dejar que todo el mundo conviva en paz, siempre y cuando guarden la ley musulmana. Y ahí es donde está el problema. Porque ellos van a querer que se guarde la ley musulmana al estilo de ellos, que es ultra ortodoxo y ultra fundamentalista, sin diálogo, sin derecho a diálogo. Entonces la cosa está compleja. Y de nuevo, ¿qué afecta? El factor religioso. El factor religioso, para bien o para mal, está presente continuamente en todas las sociedades del mundo. Así que es tremendamente atingente que nosotros estemos estudiando esta disciplina. Bueno, definimos entonces el fenómeno religioso como un constructo antropológico, es decir, antropos, ser humano, creado por el ser humano, que es parte de la estructura cultural de los pueblos. Entonces es súper difícil encontrar un pueblo que no sea religioso o que no tenga matices religiosos, porque es parte de la cultura, aunque se quiera sacar la religión. Aunque se diga aquí no se habla de religión, siempre va a prevalecer de una de otra manera porque es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Ya decíamos, es como que te digan no haga arte. Bueno, nos pueden prohibir hacer arte, pero yo en mi caso voy a escuchar música igual. O voy a cultivar el arte aunque sea en secreto, qué sé yo. Siempre va a haber resistencia a lo que el ser humano es, ¿no? Siempre va a haber resistencia porque el ser humano va a querer por realización llevar a cabo aquellas actividades que le hacen trascender, que le hacen ir más allá. Cuando, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica Apostólica y Romana prohibía las ciencias, ¿no? Estaban prohibidas, consideradas muchas veces herejía, igual uno decía, pero bueno, ¿para qué la gente se expone? Claro, porque el científico, la científica, o los científicos, ahí tenemos un grave problema porque el nominativo de científico no acepta el femenino en el español, eh, entonces no sabemos si es la científico o la científica. Bueno, yo como soy pro mujer digo la científica, aunque vaya en contra de la RAE, pero ¿por qué insiste? ¿Por qué él insiste en hacer ciencia si la iglesia lo prohíbe? Porque es una necesidad de realización y de trascendencia de la especie humana. El ser humano es así. El ser humano quiere investigar, quiere conocer, quiere entender su entorno, su mundo, descubrir las razones del por qué. Antropológicamente decimos, bueno, el ser humano ha desarrollado las capacidades cognitivas que le obligan a un pensamiento crítico. Es el único ser que conozcamos que piensa en abstracto en este mundo. Yo nunca he visto ¿no es cierto? Un mono, un simio pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ser o no ser. Ese es el dilema. ¿Existo o no existo? Porque para existir primero debo pensar. Si pienso, estoy existiendo.
porque el mundo de las ideas es el único concreto. Yo no he visto jamás un primate haciendo eso, si lo hacen o no, a su nivel no lo sé, ¿no? Pero esa es una capacidad que tiene el ser humano. Y desde la teología decimos, Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza, al Demut y al Semet. Es decir, le dio capacidad creadora, le dio capacidad investigativa. Tenemos un Dios inteligente, nos creó inteligentes. Tenemos un Dios creador, nos creó creadores. Tenemos un Dios que gusta de la ciencia, porque Él es todo ciencia, nos creó con afán científico. ¿Qué le vamos a hacer? No nos pueden castrar al quitarnos esa posibilidad, ¿ah? Porque nos frustran. Y hay gente que definitivamente va a decir, freedom, ¿no? Prefiero morir que me quiten la libertad de aprender. Y por eso que en la historia igual hubo gente que hizo ciencia escondido, ¿no? Aún escondido en los monasterios, cobijado por algunos monjes y abadías que decían, a nosotros también nos gusta la ciencia, Leli, ven a trabajar acá, nosotros te escondemos, el Vaticano no se va a enterar. ¿Ah? Y trataron, intentaron, y aún así hubo ciencia, pero una científica decía, una científica europea decía que estamos atrasados 1500 años producto de la Inquisición católica que no permitió que la ciencia avanzara. O sea, imagínense cuánto nos perdimos de conocer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y usted dirá, bueno, pero usted dirá, eso es culpa de la Iglesia Católica. No, 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 no. Conocidas son los debates de Miguel de Servet, científico, ¿no? Científico, pensador, filósofo, con Calvino. Y Calvino fue un maletero que lo mandó a buscar para decir, bueno, debatamos en cuanto al conocimiento, lo hizo llegar a Ginebra y en Ginebra lo encarceló y le dijo, pida perdón y detráctese. Y Servet le dijo, jamás le pediría perdón a un miserable como usted, que usa a Dios para esconderse y quiere someter al pueblo a la ignorancia. ¿Qué le costó? La vida. Es decir, los reformados también asesinaron a los que promovían el saber. Así que aquí nadie se lave las manos a lo Pilato de que nosotros hemos sido los más promotores de la ciencia, porque por todos lados se ha incurrido en el cristianismo en la transgresión de querer someter la ciencia a las creencias religiosas del momento. ¿Ah? Y eso es terrible, tremendamente terrible. Y ha ocurrido desde el inicio del cristianismo, ojo, ¿no? Desde el inicio, acuérdense, siglo IV, ¿no? Siglo III, siglo IV, Cirilo, gran obispo de Alejandría, y ahí llegó a ser la decana de el Ágora de Alejandría, Hipatia, una física, una astrofísica, Hipatia, ¿no? Que descubrió que los planetas no orbitaban en forma circular como lo habían creído los ptolomaicos, sino que orbitaban en forma elíptica. Observando ella el movimiento de los planetas, dijo, no, esto no es circular, esto es elíptico. Y como ella era la directora, reemplazando a su padre Teón, era la directora del Ágaro, de la Ágora, de la academia, y enseñaba a los hombres, eso le molestó a Cirilo, que dijo que las mujeres se tenían que callar porque así había enseñado a Pablo, y la mandó a matar. La mandó a matar, ¿no? Y no solamente la mandó a matar, o sea, mandó a que la desnudaran, la golpearan, la patearan, prácticamente la trituraron, y después la mataron como escarnio y quemaron la gran biblioteca de Alejandría, donde estaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. Ahí había literatura y conocimiento de el Asia, del África, de Europa, Indo-Europa. O sea, habían textos de todas partes del mundo, incluyendo la Torá y la Septuaginta, que son los textos religiosos del pueblo hebreo. Y todo eso se quemó porque era considerada idolatría. Perdimos conocimiento que jamás vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque a un cristianito llamado Cirilo, obispo de Alejandría, se le ocurrió que todo eso era pagano. ¡Wow! ¡Qué complejo! ¿Eh? Y después decimos, ¿por qué los científicos no nos quieren? Es que hay que revisar la historia para darse cuenta por qué nos tienen fobia. Querida Leslie. Sí, lo más triste es que todos esos descubrimientos que hizo Hipatia, que además no hace muchos años salió a la luz toda esta historia. Estamos hablando de más de 1000 años de atraso en el ámbito astronómico. Más de 1000 años, porque recién con Copérnico, con Tycho Brahe, algo se empieza a formular de nuevo. Bueno, yo amo Hipatia, así que la, la tenemos ahí contemplada. Creo que es muy fuerte, porque en el mundo científico no se habla de ella. Y es como triste, es triste eso. Yo me tocó ya grande, casi titulada, conocer historia de ella,
y fue muy fuerte como muere y todo, así que les recomiendo la película Hipatia a mis compañeros, si es que la pueden ver, Sí, se Ágora, ¿no? Se llama acerca la algo. película. Ágora, Ágora, sí, la de sí. Hipatia, Bueno, sí, hay algo, algo se acerca. obviamente en Ágora, como una película de Hollywood, hay bastante de ficción porque se cree que era más adulta, no tan joven como aparece en la película, ni que tampoco tiene un romance con uno de esos estudiantes como aparece en la película. Eso hay que colocarlo para que la película venda. Usted sabe que Hollywood, si no le pone, ¿no es cierto?, el romance, la sexualidad y la guerra y el misterio, no vende, pues no es taquilla. Pero pues si usted coteja la verdadera historia de Hipatia, probablemente era más madura, era más avanzada, ¿no? De hecho, tiene que haber sido más madura para haber logrado ser la decana del Ágora, ¿no? Porque eso tenía que ver con años de prestigio, de actividad, de investigación, de trabajo académico. O sea, no es que una Lolita iba a llegar a ser directora del Ágora, tenía que ser una persona con mucho conocimiento y respetada por el medio, ¿no? Que su medio le respetaba, le veía, aunque fuera mujer, para una cultura patriarcal de la época, le veían como tremendamente aventajada, la heredera de los conocimientos de su padre y que lo superó con creces, ¿no? Lo superó con creces. Entonces, es muy interesante analizar la historia de Hipatia. Sí, profe, de hecho, ella no llega al poder por herencia del papá. No, Ella claramente era ella influenciaba políticamente mucho a la gente, porque como ella tenía escuela, era la profesora y maestra de todo el pueblo, incluso del emperador. Entonces, eso era lo que produjo el temor, tal vez, de como ella decía, yo no creo en Dios, iba en contra y eso iba a influenciar, y por eso era mejor asesinarla que tenerla ahí, porque era un potencial riesgo tenerla. sí, y algo muy interesante, Hipatia, que Hipatia, no solo, los profesores de la época, las grandes academias, ¿no? Atenas, Tarso y Alejandría, enseñaban a los ricos. Los filósofos, los pensadores, los científicos enseñaban a los ricos, pero Hipatia tenía una escuela paralela porque ella permitía que entraran también aquellos que eran pobres, aquellos que eran gente del pueblo, pero que tenían ganas de aprender. Ella identificaba, tenía un olfato para ver a los estudiosos, aquella gente que tenía capacidad crítica, y los invitaba al aula. Y eso a algunos ricos les molestó también, que esto fuera como machuca, ¿no? Invitemos a los pobres a nuestras escuelas caras, como que algunos ya, está bien que aguantemos a la maestra mujer, pero más encima nos venga a meter a los flights aquí como que no les gustó mucho, ¿no? Entonces ella también fue muy popular en la manera de hacer conocimiento. Así que, bueno, todo esto valga para decir que la religión no es tan inmaculada e inocente como nosotros creemos. No, hay que asumir responsabilidades, hay que asumir responsabilidades. Y si usted dice, bueno, es que nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no somos así, sí, pero tenemos una herencia hacia atrás, hay un pasado histórico del que hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable. Por algo, ¿no es cierto? Por algo el Papa Francisco, uno de sus primeros actos fue reivindicar la figura de varios científicos en Europa, ¿no? De pedir perdón a la academia por las atrocidades que hizo la iglesia en contra del conocimiento, del saber. Eh, bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a iniciar estudiando los primeros fenómenos que tal vez se rastrean en la historia de las religiones. Eh, Acá tenemos dos puntos de partida. Un punto de partida, que es el punto de partida que nos da la sociología o la ciencia sociológica y antropológica, que nos dicen que el ser humano, desde sus estados más primitivos, pensó en lo religioso y construye lo religioso a partir de su relación con su entorno. O sea, lo religioso va a surgir como una manera que tiene el ser humano de explicarse los fenómenos que no entiende a su alrededor. ¿Por qué llueve? ¿No? ¿Por qué hay ventisqueros terribles? ¿Por qué el rayo? ¿No? Entonces, todos aquellos fenómenos naturales que el ser humano no podía explicar, comienza a darle una interpretación trascendente, comienza a decir, estos deben ser dioses, o deben ser espíritus, o deben ser seres, ¿no? Comienza a animar, ¿no? Comienza a darle sentido de espíritu al sol, la luna, las estrellas y todo cuanto no puede interpretar, entender o manipular. Aquello que no puede manipular, aquello que no puede someter, le da categoría de trascendente. A esa expresión se le llama animismo, y según los cientistas religiosos, tal vez esa sería la primera forma de religiosidad con la que el ser humano
comienza a desarrollar su carácter religioso. Y va a ir evolucionando, del animismo al tribalismo, del tribalismo al enoteísmo, del enoteísmo al politeísmo, del politeísmo al monoteísmo, del monoteísmo al nihilismo hoy en día. Eso lo vamos a analizar. Pero desde el punto de vista teológico, partimos al revés. Desde el punto de vista teológico decimos Dios creó al ser humano y le dio concepción de un solo Dios, ¿no? El Génesis dice, Bereshit bara Elohim hat tamayin hat haeretz, en el principio creó Dios a los cielos y la tierra, Dios, un Dios, ¿no? Entonces la concepción que nos da la teología es que desde el comienzo Dios se revela como un único Dios y le resta categoría divina a todo lo demás creado. Si ustedes leen con espíritu científico el Génesis 1, se van a dar cuenta que no hay un interés del escritor bíblico de generar una cosmogonía, una cosmología, o de generar física o astrofísica. No está ese interés. El interés es teológico. El interés es decir, la luna, el sol, las estrellas no son dioses. Y la única forma que tiene el teólogo en esa época, porque no tiene otros recursos para decir, fíjense que el Sol es un astro que tiene 1600 veces el volumen de la Tierra, no puede hacer eso, y está a una unidad astronómica de la Tierra, ¿no? En cuanto a distancia. No tiene esas posibilidades de plantearse así, tampoco puede decir, mira, las estrellas son también soles, ¿no? Son astros, que están a millones de años luz de la Tierra y algunos que son millones de veces más grandes que la Tierra, como Antares, Betelgeuse, Quasar, ¿no es cierto?, que son gigantescos, así que las estrellas no caen, no van a caer en la Tierra, porque si el Sol se acerca a unos cuantos kilómetros, nos eleva las temperaturas de manera invivible, ¿no? Nos disuelve la atmósfera, no podemos, ¿no? Entonces sáquense la idea de que las estrellas son piedrecitas que caen, pero una manera. Él no describe la creación de manera científica, él describe la creación de manera teológica y trata de restarle a los elementos de la creación calidad divina. Por eso es que suena hasta despectivo para las otras culturas que el escritor bíblico diga que son lámparas, lumbreras. Sol, lumbrera, la luna, lumbrera, la estrella, lumbrera, listo, lumbrera. Para no decir, puede sonar tremendamente despectivo para un científico, ¿cómo que lamparita? No tienen ni idea de lo que estaba hablando. Sí, pero en el mundo de la época que las consideraban sol, Dios, ¿no? Luna, Dios, la estrella, dioses. La única manera teológica que tiene el escritor bíblico es decir, no, son lumbreras creadas por Dios. Listo. Y le da una utilidad antropológica. Está mirando desde la Tierra. Y desde la Tierra dice, ¿para qué me sirven estas lumbreras? Bueno, me marcan las estaciones del año, me generan, ¿no es cierto?, los cambios de los cultivos, y me guían, me orientan en las rutas de navegación, qué sé yo, le da una utilidad práctica. Y así hay que leer los textos sagrados. No hay que leerlos como que son un tratado de ciencia. Ojo, con esto no estoy tratando de decir de que no se escape ciencia de la Biblia. Claro que se escapa ciencia, de repente a Dios se le fuga por ahí ciertas revelaciones que todavía la gente no estaba preparada para escuchar. Porque Dios sabía, siempre que enseño Pentateuco, le digo a mis estudiantes, ¿se imagina si Dios agarra a Moisés o al escritor del Génesis y le saca a dar una vuelta por el sistema solar y le dice, mira, te voy a explicar qué es lo que es qué es lo que tú ves aquí a la distancia, yo te lo voy a mostrar de cerca, y lo saca a dar un paseíto por el sistema solar, ¿no es cierto?, luego por nuestra Vía Láctea. ¿Se imagina qué pasa con Moisés? ¿Cómo explica eso de vuelta? ¿Cómo lo explica hace 3000 años atrás? ¿Cómo lo explica? No tendría cómo, tendría que usar el mecanismo pedagógico de la equivalencia. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? O sea, lumbrera, lumbrerita, lumbrerotas, bueno, ¿cómo lo explica? No tiene, porque hay cosas que ni nosotros entendemos hoy en día y que discutimos, qué será, cómo será. A mí me encanta, tengo amigos que son físicos, tengo amigos que son astrofísicos, ¿no? Algunos de ellos trabajan para la NASA Chile, y me encanta escucharlos debatir acerca de lo que son los agujeros negros. Yo les pregunto a propósito, bueno, ¿y qué son al final los agujeros negros? ¿Son túneles dimensionales, curvatura del espacio? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Se nos materializa el tiempo? ¿Cómo actúa? Y ellos empiezan a especular, a tirar teorías, necesitan a Hoskin, ¿no es cierto?, el universo en expansión, pero todos tienen sus teorías. No, es que no podría hacer esto, esto, otro. O sea, no tenemos ni idea. Estamos intentando, estamos tratando, se está tratando de investigar, pero la verdad, la ciencia cierta es que todavía no hay nada certero respecto a lo que son.
O sea, hay teoría de qué pueden ser, qué es lo que ocurre con ellos, pero se está investigando, todavía se investiga, todavía se lanzan teorías. Fue lo último en hacer, Steve Hawking fue lo último que trató de hacer antes de morir, ¿no? Estaba trabajando precisamente en los agujeros negros, con su equipo de físicos y astrofísicos, ¿no es cierto?, británicos y norteamericanos, estaban en eso, estaban trabajando en eso cuando él falleció. O sea, no logró dar una respuesta final. Nos quedamos con la duda, una de las mentes más brillantes de la astrofísica, ¿no es cierto?, moderna, y no lo logró, partió antes. Entonces hay muchas cosas que ni siquiera nosotros con toda nuestra ciencia entendemos, pero en la Biblia están. Se nos fugan de repente, se nos fugan. Por ahí, ¿no es cierto?, dice Job, le pregunta a Dios a Job, ¿acaso tú mueves las Pleiades y Orión y trasladas las constelaciones? Y eso en la época, imagínense, 3000 años atrás, no debió haber tenido ningún sentido, porque la gente miraba al cielo y lo miraba fijo, estático. No teníamos ni idea en ese tiempo que cuando tú miras las estrellas estás mirando millones de años hacia atrás, que estamos desfasados en el tiempo, que la luz de esas estrellas no ha llegado bastante tarde a nosotros y que capaz que esas estrellas ya no existan. No teníamos ni idea de ese desfase por las distancias, pero tampoco teníamos idea de lo que Carl Sagan va a descubrir en la década de los 80 y los 90, que las constelaciones se desplazan, se mueven. Es decir, Aries, la constelación de Aries, no está en Aries, Acuario no está en Acuario, todos se movieron unos cuantos grados, no recuerdo en este momento, mi memoria es más frágil en cuanto a eso, no recuerdo cuántos grados se movieron, ¿no? Pero ya no, las casas zodiacales son una falacia porque se movieron, se traspasaron. O sea, si usted nació en marzo, no es Aries, porque se movieron las constelaciones. No está en estática, el universo está en expansión. El universo se está moviendo, se está extendiendo. Y eso en tiempos de Job ni se sabía, y el texto bíblico lo dice, Dios mueve las constelaciones. ¡Wow! Eso es un chispazo de ciencia que la gente de la época no captó. Pasó desapercibido sin pena ni gloria. O como cuando el libro de Job le dice, ¿no es cierto?, dice que Dios sostiene el Gilgal de la Ha'eret en sus manos. O sea, Dios sostiene el círculo de la tierra en sus manos, cuando la gente peleaba porque la tierra era plana. Pero el libro de Job decía, es una circunferencia. Por lo menos sabemos de que la Tierra es amorfa, pero producto de la velocidad de rotación de la Tierra y todo lo demás, y por los gases de la atmósfera la vemos circular, ¿no? La vemos en forma de circunferencia o esfera. Y la Biblia lo decía, un gilgal, una esfera. Pero la Iglesia Católica siguió defendiendo que era plana hasta pasados los tiempos de la Reforma. Pero si la Biblia dice que no es plana, para, ¿hasta cuándo? ¿No? Se le escapó ciencia a la Biblia que la gente en su época no entendió. No entendió. Bueno, voy a compartir pantalla porque me entusiasma, perdón, me entusiasma este tema, y no es que yo me crea científico, porque no lo soy, pero me gusta. ¿No? Pido disculpas. Pido disculpas. Bueno, vamos entonces a esos fenómenos antiquísimos. Y permítame avanzar esto porque esto ya lo hablamos, esto ya lo consideramos, entonces voy a avanzar acá. Cuando hablamos de, yo le estaba planteando las teorías para acercarnos al fenómeno religioso, y una teoría, la teoría evolucionista de la religión, que plantea lo que recién conversamos, ¿no? De que el ser humano partió desde las creencias animistas, mágicas, hasta las formas religiosas que hoy en día conocemos. La forma más compleja de religión, más elaborada, que hoy en día conocemos. Así que parte con el culto a la naturaleza, al manismo, al animismo, a la magia, como una forma de intervenir en aquello que le rodea. Para llegar luego a las formas religiosas más complejas, como el monoteísmo y el nihilismo. Si yo les tuviera que hacer un mapa de las religiones que existen en el mundo, aquí están. Estas son prácticamente todas las religiones principales que existen en el mundo, las principales creencias, tanto autóctonas como más universales. Están incluidos los monoteísmos, están incluidos los animismos, están incluidas las ciencias mánticas, están incluidas todas las formas religiosas, tanto oficiales como mistéricas, que existen en Europa, África, Asia, Oceanía, ¿no? Están allí. Esas son las principales formas. Obviamente cada una de ellas deriva en subformas. Por ejemplo, el cristianismo deriva en el protestantismo en el pietismo. O sea, hay obviamente derivados, pero aquí está el árbol de las principales
corrientes religiosas a nivel mundial, ¿ah? Y a lo largo de la historia. ¿No? Se piensa que alrededor de 100.000 años atrás comenzaron las primeras formas religiosas. Eso desde las ciencias sociales, vuelvo a decir, desde las ciencias sociales. Ya dije que teológicamente, ¿no es cierto?, desde la teoría teológica entendemos de que Dios creó al ser humano con un conocimiento de una divinidad, ¿no? Solo un Dios. Y podemos pensar de que el monoteísmo fue la forma religiosa más primitiva, pero después, producto del pecado, producto de la rebelión del ser humano, descrito en Génesis 3, el ser humano pasó a adorar lo creado, a adorar, como lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Se olvidaron del creador y se dedicaron a adorar la creación y distorsionaron la creencia en un solo Dios. Esa es la teoría teológica, o sea, va a la inversa de la teoría sociológica. Bueno, como sea que lo entendamos, como sea que lo analicemos, vamos a comenzar con la forma religiosa tal vez más antigua registrada en la historia. Y una de las formas más antiguas es el tribalismo. El tribalismo no es solo una forma de organización social donde prima la vida comunitaria, es decir, un conjunto de familias unidas por lazos de sangre forman una estructura social que a su vez venera a una deidad suprema sobre otras de menor importancia o de menor calibre, ¿no? El tribalismo tiende a entender de que la tribu es el centro del universo, la tribu es el ombligo del mundo, la tribu es el núcleo, y lo que está fuera de la tribu es el caos. Por eso que no hay cosa peor para un integrante de una tribu que ser expulsado de la tribu. Eso es lo peor que le puede ocurrir, ¿no? Ser expulsado de la tribu es el castigo más grande, porque afuera está el caos, afuera está todo lo malo, ¿no? Afuera está lo perverso, afuera es hostil. La religión tribal, por lo general, atribuye poderes a su deidad o a sus deidades que están relacionadas frecuentemente con los fenómenos naturales. Entonces no es raro que la religión tribalista sea también animista, o sea, que le otorgue calidades espirituales a la naturaleza. El espíritu del río, el espíritu de la montaña, el espíritu de los bosques, el espíritu de los animales, de la pantera, del águila, qué sé yo. De una u otra forma, estos poderes se traspasan a la tribu y son encarnados en sus mejores guerreros. Entonces la religión tribal y animista tiende a ser totémica también. Suele tener tótem. ¿Alguna de ustedes vio Tierra de Osos de Disney? ¿No? Ahí tenemos una religión totémica, donde se cree que el espíritu de los osos o el espíritu de ciertos animales nutren a la tribu de ciertas cualidades. Y todos nacen bajo un tótem, todos nacen con un animal protector, un animal guía, ¿no? Todos saben qué animal es el que les da carácter a su personalidad. Por lo general, en las religiones tribales existe una suerte de servicios y recompensas a estos espíritus que los guían. El tribalismo puede contar con características animistas, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Y elaborar un complejo mundo de espíritus que pueden ser benignos o pueden ser malignos. Pueden ser benignos o pueden ser malignos. Fíjese que nuestra religión, perdón, nuestras etnias originales, la gran mayoría de ellas, por no decir todas, son tribalistas animistas, incluyendo los mapuches, ¿no? Los mapuches también son tribalistas animistas. Y les cuento una cosa, los hebreos al comienzo también eran tribalistas animistas. Cuando partió el pueblo hebreo, por lo que nos relata la Biblia, también había una concepción animista tribalista, ¿no? Tenían organización de tribus, de clanes, y de alguna manera adoran a Dios dándole características de regionalidad. Por eso que es el Dios, Elión es el Dios de lo alto, el Dios de la montaña, el Dios de lo alto, ¿no? El Shaddai es el Dios que cuida, que alimenta, que nutre a los patriarcas. Entonces le van dando nombres según las características que ellos comprenden de Dios. Y poco a poco la religión patriarcal tuvo que también tiene cierto carácter totémico, la religión de los primeros hebreos, porque acuérdense que los patriarcas andaban
construyendo altares por donde iban. ¿Y cómo eran los altares? Un conjunto de piedra, un monolito, donde ellos adoraban a Dios, ¿no? Entonces tenía características totémicas, porque no es el mismo altar, aunque se usa la misma palabra, el hebreo utiliza la misma palabra para hablar de estos altares que son monolitos en realidad de tiempo patriarcal, utiliza la misma palabra para hablar del altar en el tabernáculo, que ya era un mueble, ¿no es cierto? Que era un tremendo mueble hecho de bronce, donde se quemaban las víctimas, los sacrificios, los holocaustos, pero que era muy distinto a lo que hacían los patriarcas. Los patriarcas, no, cuando vemos que Abraham levantó un altar, Jacob levantó un altar, no estamos hablando de un mueble complejo para hacer sacrificio, estamos hablando de un monolito, de una estructura de piedra. Por lo tanto, para la ciencia religiosa eso tiene características totémicas. Y eso indica de que los hebreos al comienzo tenían carácter tribalista. Tal vez no animista, pero tribalista. El tribalismo suele poseer una tradición solo de tipo oral. La mayoría de las culturas religiosas tribalistas no escriben. Privilegian la narrativa, la oralidad. No escriben. O escriben muy tardíamente, como en el caso de los hebreos. Los hebreos escribieron muy tardíamente. Desde Abraham hasta que se escriban los... Acuérdense que Abraham no escribió nada. Isaac no escribió nada. Jacob no escribió nada. O sea, la mayoría de los patriarcas no escribió nada. ¿Hasta a dónde sabemos que alguien escribió? Moisés. Moisés probablemente fue el primero en escribir. Y de ahí en adelante primero escribieron los sabios del pueblo, y la escritura que llegara al pueblo, al resto del pueblo, se demoró mucho. Los arqueólogos nos demuestran de que escritura popular, contratos, algunos listados de cultivo y documentos seculares, por decirlo así, solo comienzan a ser descubiertos por los arqueólogos israelíes a partir del siglo IX, siglo VIII antes de Cristo. O sea, hacia atrás parecía que solo los nobles, los eruditos, los escribas, los profesionales, solo ellos escribían. El pueblo parecía que todavía permanecía en la oralidad. La mayoría de las religiones tribales tienen tradición oral. Miren a los mapuches, volvemos a nuestra cultura mapuche, ¿no? Nuestra cultura mapuche no escribe. Nuestra cultura mapuche tiene una tradición oral. El mapudungún es oral, no es escrito. Por eso es que cuando tú a un lonco o a una machi le dices, mire, aquí tengo la Biblia o el Nuevo Testamento en mapudungún, lo tengo en su lengua, ellos te dicen, no es mi lengua. No es mi lengua, porque mi lengua no se escribe. Escriben los wincas, no los peñi. Nosotros no escribimos. Nuestra lengua no se escribe, se habla, se narra, entre comillas, un pelambre, en buena onda el pelambre en todo caso, no es mala onda, un pelambre. Las sociedades bíblicas unidas chilenas hicieron un tremendo esfuerzo económico para conseguir que lingüistas, filólogos alemanes, ¿no? Y también latinoamericanos y chilenos trabajaran en la traducción del Nuevo Testamento en mapudungún. Y se hizo, ya hace algunos años atrás, ya una década atrás. Se tradujo todo el Nuevo Testamento en mapudungún, con la intención de hacer llegar ese Nuevo Testamento a las comunidades mapuche. Y lo rechazaron, no lo recibieron. Y es obvio, lamentablemente Sociedad Bíblica Unida Chilena debió haberle consultado a algunos antropólogos o sociólogos expertos en fenómenos religiosos que le hubiesen dicho, no se los van a recibir porque es una cultura de oralidad, que nunca ha querido escribir, porque ha visto la escritura como una imposición colonial de los españoles. Entonces no la van a aceptar, no van a aceptar la escritura de su lengua. Pueden escribir en español, pero no en mapudungún. Sí, ¿No? sí, En sí. mapudungún no lo van a aceptar, bajo ningún punto de No, vista. no, no. Entonces, las bodegas de la Sociedad Bíblica Unida se quedaron llenas de Nuevos Testamentos mapudungún por si alguien quiere ir a comprar, ¿eh? Están baratas. ¿Yo qué recomiendo? Les recomiendo a los misioneros y a los evangelistas que quieren compartir las buenas nuevas con las etnias mapuche, yo les recomiendo que compre ese Nuevo Testamento en mapudungún y lo aprenda. Aprenda el Evangelio en mapudungún, cosa que cuando quiera evangelizarlo lo haga al estilo mapuche. ¿Y cuál es el estilo mapuche? ¿No es cierto? En la ruca, al calor de la hoguera, del bracerito, con esas tortillas de rescoldo que hacen, ¿no es cierto?, ahí el pueblo mapuche,
¿no? Comiendo pan de peñón y consumiendo, ¿no es cierto?, mudai, y ahí usted les narra en ese momento de la candidez con la lluvia fuera torrencial, y usted les va narrando al Jesús Meu, que caminó por las calles de Nazaret, ¿no es cierto?, por las calles polvorosas y habló a la gente las buenas nuevas, y usted se la narra en Mapudungún. Pero se las narra, porque las culturas tribales son narrativas. Cuentan la historia, los más ancianos, los más sabios, le cuentan las historias de la tribu a los más jóvenes. Lo inician en el conocimiento que se traspasa de generación en generación. Esa es la forma. No regalándole el Nuevo Testamento porque no se los van a aceptar. Así de simple. Entonces hay que cambiar la estrategia. A manera de pequeño Cawin, diría alguien por ahí, ya que estamos hablando de los mapuches, aunque Cawin significa otra cosa. Cawin es reunión. Cawin es una reunión para ponernos de acuerdo y no pelear, no hacer la guerra. En vez de pelear entre nosotros, hagamos un Cawin. Y en el Cawin se tomaba mudai, se comía, se celebraba, se hacía la paz y se llegaba a un acuerdo. Eso es un Cawin. Nosotros pensamos en un Cawin como un pelambre. No es lo mismo. Ok, no me quiere pasar el slide. A ver ahí sí. En el tribalismo, el individuo solo cobra valor cuando está en relación a la comunidad. O sea, en el tribalismo es tremendamente importante el ser parte de la comunidad, porque ya les decía, lo peor que puede ocurrir es que te desterren de la comunidad. Si uno lee la ley de Moisés, se van a dar cuenta que hay algunas leyes que dicen que si alguien comete cierta infracción a la ley, debe ser sacado del campamento, sacada de la tribu, porque ese es el peor castigo que le das a un integrante de una estructura tribal. Ser expulsado de la tribu es lo más triste que puede existir. ¿Daniel? Eso es un poco lo que pasa con María cuando murmura con Aarón, ¿verdad? De Moisés. María es sacada del campamento. Ahí tenemos un ejemplo. Exactamente. Gracias, Danielito. Claro, porque ese es el gran castigo de una estructura tribal, sacarte de la protección de la comunidad. La comunidad es el núcleo elemental de esta forma de organización social y forma de expresión religiosa. El tribalismo contempla la intervención de agentes humanos que son integrantes de la tribu, pero dotados de capacidades especiales. Llámese chamanes, llámese médicos brujos, llámese medium, llámese machis, llámese gurúes, llámese el nombre que tengan, dependiendo de la cultura tribal, ¿no? Siempre hay agentes que son importantes en lo religioso y ellos están considerados casi a la misma altura que la clase gobernante, que la clase guerrera y la clase política. Entonces, en todas las culturas tribales existen, ahí están, ¿no? Son los encargados de comunicar el mundo espiritual o el mundo trascendente con el mundo material. En todas las culturas tribales existen, en todas partes del mundo donde hay religión tribal, animista, ellos están presentes. En África, en Asia, en Norteamérica, siempre están presentes. Son estas personas dotadas, ¿no? Aparentemente dotadas por los espíritus, elegidas por los espíritus para tener un conocimiento mayor que los demás, así lo entienden ellos. En todas las culturas tribalistas del mundo están presentes. En la cultura andina, en la cultura asiática, en la cultura, ¿no es cierto?, Asia mayor, en la cultura africana, en la cultura oceánica, en la cultura mapuche. Ahí está. ¿Y quién es la gran mediadora en la estructura mapuche? Las machis. Las machis son las mediadoras del mundo espiritual con el mundo terrenal. Son también las médicos, son también, ¿no es cierto?, las que de alguna manera están interviniendo entre el mundo espiritual, el mundo sagrado y el mundo humano, el mundo material. O sea, en todas las culturas tribales están estos agentes de poder. Ellos son los comunicadores, los dotados, seleccionados. Ok, otra forma que va de la mano con el tribalismo es el animismo. Están de la mano estas formas religiosas.
contiene creencias elaboradas, que puede incluir un mundo lleno de espíritus, porque el animismo viene de la palabra latina animas, que significa lo que tiene vida, y todo, para el animismo todo tiene vida, el río, los bosques, los animales, hasta las piedras. Entonces un mundo lleno de vida. Y nosotros podríamos llamarle fantasmas o espectros, apariciones, veneraciones de los antepasados, veneran a los antepasados, y totémica, los tótems. La cultura mapuche también tiene esas características, se venera a los antepasados también. En los patrones religiosos animistas hay culto y veneración a los espíritus sobrenaturales, ya sean humanos o animales. ¿No? Se considera la veneración también a los espíritus que están presentes en las especies animales. Dichos espíritus van a generar obviamente el respeto reverencial, ¿no?, del grupo tribal. Y ahí tenemos formas de animismo siempre totémica, siempre totémica, dentro de las culturas celtas, dentro de las culturas polinésicas. Ahí está, el tótem mapuche, el rehue, ¿no?, que los españoles pensaban, ¿no? Los españoles cuando los vieron los rehues pensaban que eran ídolos, que los mapuches eran idoláticos, que esto era un ídolo. No, esto es un altar, el rehue es un altar en forma escalonada que comunica el mundo terrestre con el supramundo, ¿no?, con el cielo, donde está Ñechen, y con el inframundo, donde están los espíritus de los muertos. Entonces es un altar, la Machi lo usa como altar para comunicarse. Es como una puerta a otras dimensiones, un Stargate, ¿no? Es como una puerta a otras dimensiones, a otro universo, por decirlo así. Entonces tiene cabeza de Nigol, tiene cabeza de guerrero, pero no significa que sea un ídolo, es un altar. El rehue es un altar, es un implemento de culto. Está presente en todos los ceremoniales importantes. Bueno, lo vamos a ver cuando estudiemos religiosidad mapuche, pero también está esto totémico, eso es totémico, también está en las religiones asiáticas, en las religiones, acá Tierra de Oso, ¿no?, las religiones tribalistas norteamericanas, de Canadá, Estados Unidos, ellos tenían este carácter animista totémico. Entonces en este tótem se concentraban todos los espíritus que una tribu venera. Por lo tanto, cada tribu tiene sus propios tótem, ¿no? Están presentes, ahí están. En la cultura polinésica, ya que no, ¿no es cierto? En la cultura irlandesa, en la cultura precolombina, y en la cultura pascuense, Rapa Nui, también, ¿no? Los moai son, acuérdense que los moai representan a los grandes soberanos de la isla, ¿no? Los antiguos reyes que cuidan a los habitantes de Rapa Nui. Eso también es totémico, tiene carácter totémico, es sagrado. Vaya usted a destruir uno de ellos o a tocar uno de ellos. No sé si se acuerdan, pero el año antepasado, parece que fue antes de la pandemia, detuvieron a un chileno que golpeó con una camioneta a un moai. ¿Eh? Andaba medio pasadito de tragos, parece, y perdió la dirección de la camioneta y lo golpeó. Entonces, lo querían linchar los Rapa Nui porque tocó a uno de esos venerables reyes antepasados. ¿No? Esto tiene carácter sagrado, tú no lo puedes rayar, no lo puedes tocar, ni voy a sacar un pedacito de piedra para hallármelo de recuerdo, no, pero ni haga el intento. Mejor compre los que ellos venden. ¿Ah? Si usted está entusiasmado con un moai, ellos les van a vender los moai chiquititos a escala, ¿no? Hecho con piedra volcánica para que usted no ande haciendo destrozos ni tomando recuerdos que no le corresponde tomar, porque para ellos tiene carácter sagrado. De hecho, igual cuando te lo venden, te lo bendicen, ¿no? Ellos te lo bendicen para que venga, después usted le tiene que hacer un exorcismo, pero ya no importa. La cosa es que es un souvenir, ¿no? Un recuerdito de esta cultura totémica, porque es una cultura totémica, es una cultura que tiene estos matices. La religión Rapa Nui es una religión animista, tribalista, que tiene estos ingredientes. Bueno, vamos a detenernos acá porque ya estamos en la hora de hacer un recreíto. Estamos en la hora de hacer un alto. Antes del alto, antes del recreo, preguntas, dudas, acotaciones.
No sé si se va entendiendo, yo entusiasmado pasando materia y ni siquiera he preguntado si vamos captando un poco la idea entre el tribalismo y el animismo, están muy relacionados. Si ustedes se dan cuenta, tienen mucha relación el uno con el otro, como que se potencian, ¿no? Como que las religiones tribalistas tienden a ser animistas, y la religión animista tiende a tener carácter tribalista. Pareciera que están ligadas de una u otra manera. Cedo la palabra a quien quiera hacer alguna consulta. Profesor, yo Daniel, escribí ahí en el chat que, si bien es cierto, no es tan tangible lo del tribalismo en el cristianismo, pero uno se da cuenta que igual uno tiene hartos aspectos de eso dentro de sus creencias, po. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, dentro de la cultura cristiana, cuando hablábamos en esa parte de los machis, de los chamanes y de todo eso, cuántas veces hemos adquirido esa misma, o le hemos dado tal relevancia a ciertos agentes humanos dentro del cristianismo, otorgándole un poder quizás más allá del que les pertenece, cuando el poder le pertenece a Dios? Entonces, uno se va dando cuenta que cuando hacemos esta comparación, valga la redundancia del tema de religiones comparadas, de que en realidad nosotros dentro de nuestra creencia tenemos muchos de estos aspectos y no estamos tan alejados de las otras religiones o de las otras culturas religiosas que están a nuestro alrededor. Ese era mi comentario, porque todo el rato mientras usted iba hablando, iba asociando ciertas cosas que usted nos iba mostrando con nuestras creencias o con nuestra cultura religiosa. Bueno, una vez comenté algo así en en un grupo eclesial y casi me lincharon. Me dijeron, ¿cómo nosotros vamos a ser animistas o tribalistas? Y yo les decía, mire, el animismo tiende a ser fetichista, tiene elementos fetiche. El fetiche es considerado un elemento comunicador mágico, que tiene características mágicas. Puede ser un amuleto, puede ser algo dedicado, consagrado. En este caso no, no está ni dedicado ni consagrado, es un recuerdito que me trajo mi hija de Rapa Nui. Pero esto podría ser un fetiche si está consagrado con una finalidad, podría convertirse en un fetiche. Si yo lo usara para que ahuyentara malos espíritus, se convierte en un fetiche. Le doy característica mágica, le doy cualidad mágica. Para mí es un posapapel o un adorno, pero si yo le diera esa connotación, se convierte en un fetiche. Eso es ya un fetiche, eso es cultura animista. Entonces me dijeron, ya, pues nosotros no tenemos eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿En cuántas casas evangélicas, sobre todo pentecostales, con mucho respeto, yo he entrado y tienen la Biblia en el Salmo 91 abierto, ¿ah?, como medio de protección para que ningún mal te venga, ni nocturno, ni pestilencia nocturna, ¿no es cierto?, ni saeta de día? ¿Y qué cree usted? ¿Que con tener el Salmo 91 abierto no se va a enfermar? Por favor, eso es usar la Biblia como fetiche. La Biblia no es un fetiche. Es un grave error. Estamos usando la Biblia como fetiche. No, por favor. Acá lo sacro es el contenido. Lo demás es papel, hoja, encuadernación, como cualquier otro libro. La diferencia con otro libro es el contenido, lo que dice este libro, el contenido de este libro es lo que consideramos sagrado, pero no que esto en sí mismo tenga poder, ¿no? Eso es fetichismo, es absolutamente fetichismo. Lo que decía Daniel, ¿no? Tenemos agentes de poder que a veces veneramos casi como el médico brujo, el chamán, la machi. Dirá, pastor, cuidado con lo que va a decir, pero con todo respeto, ¿ah? Con todo respeto, ¿ah? Con todo respeto a lo hoy se me olvidó cómo se llama este animador de televisión, del matinal. Con respeto, con respeto. ¿Ah? José Luis Rodríguez, ¿no? No, no es José Luis Rodríguez. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, eso indica que ni lo veo. ¿Ah? Julio César Julio Rodríguez. César, Julio César, con respeto, ¿no? Con respeto. A los Julio César, con respeto. ¿Qué pasa con los profetas en algunas iglesias pentecostales que casi son venerados y que si ellos no dan una palabra al término del culto, no importa que lo bueno que estuvo el sermón, no importa que la adoración estuvo maravillosa, no importa que tuvimos un ambiente de oración, de entrega comunitario extraordinario y sentimos la presencia de Dios, pero si no profetiza la hermana Paz, entonces no fue lindo el culto? No, y tiene que decir, mira, mira, hijo, dice el Señor, diche, porque si no diche, no hay culto lindo. ¿Acaso eso no es convertir al profeta, que se supone, según la Biblia, que es un miembro más de la comunidad, que debe edificar a la comunidad con el don del Espíritu? Pablo dice, el que profetiza por el Espíritu lo hace, el que hace milagro por el Espíritu lo hace, el que enseña por el Espíritu enseña, o sea, todo lo hace el Espíritu a través de. Entonces, ¿por qué beatificamos al profeta? Como si fuera un agente superior. Por favor, eso también
tiene caracteres, como dice Daniel, animista. O sea, espérate, acá el profeta no es un chamán, el profeta no es una machi, ¿no? Que si no está presente no hay culto. No, no vino hoy día, no vino la Leli. No, a ver, profecía. Que fome, no está malo el culto, me voy para la casa mejor. ¿No? O sea, ¿por qué? Perdón. Vuelvo a decir, con respeto. Acuérdense que yo fui pentecostal criollo antes de ser asambleísta y convertirme en pentecostal gringo, ¿no? De la asamblea, de las Assemblies of God de Chile, ¿no? Y cuando yo iba a la iglesia pentecostal criolla de la Corporación Vitacura, me acuerdo que teníamos culto el domingo, bueno, partíamos temprano con la escuela dominical en la mañana, el punto de predicación en la tarde, tipo 6 de la tarde, llegamos a tomar oncecita a la iglesia y partía el culto general tipo 7 de la tarde. Mira, habíamos tenido un culto extraordinario, eran ya cerca de las 10, 10 y media, ya íbamos el pastor decía, vamos a hacer la oración para despedirnos, que pase el hermano Gustavo para hacer la oración, yo pasaba a hacer la oración final para irnos para la casa, porque vivíamos lejos, y de repente estábamos orando y se levantaba el instrumento, y comenzaban a profetizar, y ahí estábamos hasta las 12. Porque sin los profetas el culto no era culto. ¡Wow! O sea, qué complejo, ¿no? Yo varias veces le dije, Señor, y tenéis que esperar hasta el último del culto para manifestarte con los profetas. Con todo respeto, Señor, ¿por qué no lo hace antes? ¿Por qué hasta el final? Justo cuando ya estamos cansados, todo el día metidos en la iglesia, y cuando nos queremos ir andamos con cabros chicos. Hay que tomar micro para irse lejos. En pleno invierno, y al profeta se le ocurre, cuando estamos terminando el culto, se le ocurre profetizar todo el tiempo antes y no lo hizo. Ya, po. Córtala, po. O sea, con respeto. No estoy hablando que lo profético no sea de Dios, por favor. Estoy diciendo de que cuando le damos esa asignación casi superlativa, no sé si se entiende lo que trato de decir, no, no estoy hablando en contra de los profetas. Yo, como buen teólogo, creo perfectamente en los dones del Espíritu y en los ministerios del Espíritu y en las vocaciones que Dios reparte para edificar a la iglesia, no para creerse superior, no, para edificar a la iglesia, no para creer que, como los corintios, ¿no? Que los corintios eran los más pentecostales del Nuevo Testamento y pensaban que como hablaban en lengua, como profetizaban, eran los más espirituales, y Pablo les dice, a ver, espérense un poquitito porque tienen hartos problemas ustedes. Sí, son los más pentecostales, tienen todos los dones del Espíritu, lo dice en el capítulo 1, pero tienen problemas de desunión, tienen conflictos entre ustedes, hay conflictos de moralidad entre ustedes, hay severas situaciones que corregir acá, tienen distorsiones de la fe. Entonces, cuidado, hay que estar atentos. Se pueden dar estas características, como dice Daniel, se pueden dar características tribalistas, animistas de repente en nuestra fe, muy probablemente porque heredamos cosas a veces de los credos que traíamos antes de ser evangélicos. ¿No? Lo arrastramos de alguna manera. Yo les recordaba, no sé si a ustedes o a otro grupo de clase, ya mi Alzheimer no me permite saber, pero he estado en iglesia evangélica donde recomiendan plantar ruda afuera para ahuyentar los malos espíritus. ¿Perdón? Sí, eso he escuchado. Pastor, no, si yo en la casa planto ruda para que así los malos espíritus no se acerquen. Ya. Eso me parece tremendamente animista y tribalista. Es lo mismo que hace la Machi. Querida Jessica, tiene la manito levantada. Perdón. Profesor, es que mientras lo escuchaba hablar me surgió un recuerdo en realidad. Cuando yo llegué a la iglesia me gustaban mucho los atrapasueños. No sé si lo ubica, que es una decoración, sí. me gustaban mucho. Entonces, claro, recibí la enseñanza de que no, porque eso era brujería y yo no lo podía tener en mi casa. Y los tuve que botar. Pero referente a esto, yo pienso que, claro, pertenecieron a una cultura, nacieron con una intención, pero si yo no le doy esa intención, sería parte solamente de decoración para mi casa y no tendría la intención. ¿Eso estaría correcto? Casi correcto desde mi querido punto de vista y humilde punto de vista, querida Jessica. Casi correcto. Estoy muy de acuerdo contigo casi en el 90% de lo que has dicho. Solo hay una salvedad. Entiendo perfectamente lo que tú dices, porque me tocó también vivirlo, ¿no? De que en mi casa, yo llegué a mi casa, el único evangélico en mi casa, y empecé a arrasar con todo lo que había en la casa y mis papás me retaron. Pues. Yo, que el elefante, fuera, que el Buda, fuera, que todo, el equeco, ¿no? ¿Se acuerdan del equeco, no? El equeco, que le ponían un cigarrito, que tenía unos bolsitos, no sé, para la buena suerte, todo para afuera. El gatito, dice Daniel, el gatito chino. ¿Ah? Todo para afuera.
Claro, me pararon los carros en la casa porque me dijeron, usted será evangélico, pero no nosotros, y esta no es su casa, no venga aquí a ordenar sobre lo que no es suyo. Eh, claro, estos objetos cuando se usan con la finalidad para la que fueron hechas, se vuelven fetiches, se vuelven, ¿no es cierto?, animistas. Si yo lo uso como un adorno, para mí esto no es un rey de Rapa Nui que me protege, es un recuerdo, es un adorno que me sirve hasta para las clases. Para mí es un material didáctico. ¿Ah? Como lo es, no sé, pues, mi pieza de ajedrez, mi torre para hacer los enroques, ¿no es cierto? O mi caballo para hacer un gambito. ¿No? Recuerdo objetos de adorno. No, yo no ni le venero ni le presto atención. No tiene ningún poder mágico. No tengo pesadilla en la noche, ni los espíritus chocarreros se mueven en mi biblioteca. No aparecen los libros desfasados, ni se caen de noche porque el Moai los bota. No, nada de eso ocurre. Porque no tiene, para mí, ninguna intención mágica. Yo no le doy ningún poder. Perfecto, es que fue comprado en una feria artesanal en Rapa Nui que era para los turistas, y es eso, artesanía. El atrapasueño, yo los he visto en las ferias artesanales, los venden en las ferias artesanales, ¿no es cierto? Estos círculos de atrapasueños también. No creo que el artesano los dedique para una finalidad animista. Entonces estoy de acuerdo contigo, Jessica, en que depende la finalidad que yo le otorgue, se puede convertir lo más bien, ¿no es cierto?, en un objeto que no tiene ningún sentido mágico. Pero ojo, porque hay objetos que son creados por personas que sí le adjudican esa, por decirlo así, esa carga, ¿no? Si tenemos que usar una expresión que no es para nada de las ciencias sociales, sino más de la teología, lo cargan con algún tipo de energía, diríamos nosotros, o con algún tipo de, o lo consagran a algún tipo de poder. Por ejemplo, un rehue. El rehue, tú no puedes ir a decirle a una machi, véndame un rehue. De partida no te lo van a vender, pero si te lo vendieran, está consagrado para eso. Está hecho para eso. Ha sido utilizado para eso. Tiene esa finalidad, ¿no? De alguna manera fue cargado para eso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si tú lo plantas en el patio de tu casa, obviamente que no es solamente un adorno. En cuanto a eso, porque fue hecho, no se vende en las ferias artesanales. Es lo mismo que ocurre cuando tú vas a Brasil, vas a Río, vas a la favela y te venden, ¿no es cierto?, los orxisa de los terreiros de la Macumba y la Umbanda o el Candomblé. Y te venden la figurita, ¿no es cierto?, de la divinidad que adoran en las playas de Río. Ojo, porque eso, claro, tú lo puedes traer como un souvenir, pero ten cuidado, porque conozco mucha experiencia de gente que me ha invitado como pastor a orar en su casa, porque desde que trajeron la figurita comenzaron a tener fenómenos paranormales en su casa. Porque lógico, no se la vendieron una feria artesanal, se la vendió un sacerdote de Macumba y Umbanda, ¿no? O sea, estaba hecho para abrir el contacto con su espiritualidad. Aunque tú digas, pero yo no le oré, yo no le hice nada. Sí, pero ¿para qué lo quieres? Porque está hecho para eso. Está hecho para eso. Tiene esa finalidad, no tiene otra. Tiene esa finalidad. No, no te la vendieron como adorno, te la vendieron como agente de poder. Entonces, en eso, Jessica, hay que tener cuidado, ¿no? Mira, un elefantito es una artesanía que los chinos la fabrican por millones y la meten en container, la mandan. Un gatito, ¿no? Un gatito chino de esos que saludan, que es para la buena suerte. Si tú no lo usas para la buena suerte y lo usas de posapapeles, lo usas de adorno, ten por seguro que no te va a traer ninguna maldición a la casa, porque lo hacen en fábricas chinas por toneladas para venderlo, ¿no? Lo venden a 100 pesos. Y acá te lo venden a 5 lucas, qué sé yo, porque no está consagrado, no está hecho por un agente de poder religioso. Entonces creo que hay que separar las cosas, ¿no? Sí, Si tú me profesor, dices una atrapasueño, para mí el atrapasueño, si no te lo hizo un chamán, entonces y lo sí, compraste en una feria artesanal, no tiene ningún poder, no tiene nada extraño que te vaya a perjudicar. sí, yo eso pensaba, pues, y por ejemplo, hace poco escuché de Lucas Leis una enseñanza, porque lo escucho bastante a él, me gusta mucho. Él decía que ese había sido el gran pecado del pueblo de Israel cuando construyó el becerro de oro, que ellos lo consagraron y le dieron la característica de Dios. Si hubiese sido una artesanía más, hubiese pasado,
pero en este caso la consagraron como un dios, le dieron la característica de deidad y lo empezaron a adorar. Bueno, ustedes saben lo que hizo Israel. Israel hizo mucho más que eso. Yo, con todo el respeto que le tengo al doctor Lucas Ley, graduado de Fuller University, es que fue más que eso. Resulta que Israel adoró a un dios, porque el becerro no es una imagen casual. Acuérdense que Israel vivía en el Avaris, en el delta del Nilo, trabajaban en labores agrarias como esclavos de los egipcios, y ahí en el Avaris el dios principal era Apis. Apis es el dios de la agricultura en Egipto, y si ustedes googlean Apis, se van a dar cuenta que es un becerro. Entonces lo que adora Israel es el dios que ellos vieron mientras eran esclavos en Egipto, que los supervisaba cada vez que ellos hacían sus labores agrarias. Entonces Apis es el becerro de la fertilidad de los campos en Egipto. Entonces ellos, no es que hayan consagrado el becerro como un dios, era un dios. El becerro era un dios. Lo hicieron a propósito, a sabienda. Por eso hicieron un becerro y no hicieron un águila, un halcón, un caballo. No, intencionalmente hicieron un becerro, Apis. Era el dios de la región donde ellos estaban esclavos. Por eso el enojo de Dios y por eso el enojo de Moisés, que llegó hasta quebrar las tablas. Bueno, se le pasó a Moisés cuando Dios lo amenaza, le dice, bueno, si este pueblo te desagrada tanto, Moisés, lo destruyo. Y te hago un pueblo nuevo, más obediente, más fiel, ¿qué te parece? Y ahí corazón pastoral de Moisés dijo, no, no, Señor, perdón. Se me pasó la raya, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué va a decir la gente, los otros pueblos que sacaste a Israel, tu pueblo, para matarlo en el desierto? No, Señor, si ya no estoy enojado, ya, se me fue, se me pasó. Corazón pastoral de Moisés, ¿no? Que no quiere que castiguen a su pueblo. Bueno, pero eso es, Jessy, toda la razón. Pero ojo, ojo, porque volvemos a lo mismo que dice Daniel. Nosotros los evangélicos peleamos con los elefantitos, con los fetiches, que hermana saque el atrapasueño, pero consagramos como fetiche otras cosas dentro de la iglesia evangélica. Aquí a riesgo de demanda, a riesgo de demanda. ¿Qué no? ¿Sí, no? Vamos a ahuyentar los espíritus y hacer guerra espiritual, hermano. No lo voy a tocar porque va a despertar a todos los vecinos. Pero ¿acaso esto no se convierte en un fetiche? Esto a mí me lo trajo de regalo un amigo que es judío. Yo tengo hartos amigos judíos, producto de las religiones comparadas, ¿no? Y me lo trajo de regalo junto con otros souvenirs de Israel. Yo no lo toco, tampoco me interesa, porque no soy judío, soy cristiano y soy chileno, soy gentil, no soy judío, no soy israelí. Pero ¿en cuántas iglesias no consideran esto un elemento casi mágico que espanta a los espíritus, que cuando se toca con ciertos tonos genera guerra espiritual, invita a los ángeles a lidiar? ¿No es eso fetichismo? A mí me parece que el único que tiene el poder para ahuyentar espíritus y lo demás es Dios, no un shofar. ¿No? Una humilde crítica, perdón si usted toca el shofar, le pido que me disculpe, que me perdone. Pero no es mágico, no es mágico, no tiene poder, es un cuerno. Por lo demás, hoy en día prohibido comercializarlo. El moderno Estado de Israel ha dicho casi están exterminando los IDI y los cervatillos de los altos del Golán por sacar los cuernitos para exportar chofares, para que los evangélicos estén contentos. Entonces el Estado de Israel dijo, basta, porque nos van a exterminar las especies aquí. Pues. Solo se ocupan los cuernos de los animalitos que mueren. O sintéticos, pero no destruir una especie por los famosos cuernos, porque quieren los cuernitos para hacer chofar. Entonces, ojo, ¿en Israel se usa el chofar? Sí, pero no todos los días, no todos los Shabbat, sino que en la fiesta donde debe ser usada, en Tu Ruach, en el día de el sonido, en el sonar de las trompetas para indicar el Rosh Hashanah, el cambio de año. Cuando cambia el año, usan los cuernos para indicar de que es un cambio de año. En Israel, en el antiguo Israel, el chofar sonaba para alertar al pueblo de alguna invasión, para convocarlo a las sagradas reuniones o convocarlo o invitarlo a las procesiones. Esa era la finalidad del chofar, convocar al pueblo porque es un instrumento muy estridente, tremendamente estridente. Entonces invitaba, era como una alarma que invitaba al pueblo a los ceremoniales, pero nunca en Israel ahuyentó espíritu, nunca. Pastor, pero cuando conquistaron la Canaán tocaron los chofar y cayeron los muros de Jericó, pero no fueron los chofar, querido, fue el poder de Dios, no los chofar. O sea, ¿qué estamos? Eso es fetichismo, le estamos asignando poder divino a un cuerno.
y decimos que no somos animistas y no dejamos que Jessica tenga atrapasueños. Por Dios. No, hombre, si yo tengo un chufar, usted tenga atrapasueños, pues Jessica. Ya. Vamos al recreo y después volvemos y si es que hubiera otra pregunta por ahí, la respondemos, ¿no? Gracias por la paciencia que me tienen, son geniales. Así que me salvé de que no me reten. Ahora sí estamos grabando, ahora sí somos bien comportados todos y todas, ¿no? No nos portamos mal. Volvemos para ya ir finiquitando, ¿no? Para ir cerrando esto que estábamos viendo hoy día. Ya hemos visto entonces las características del animismo y del tribalismo, y esto nos permite entonces avanzar en otras estructuras que derivan del tribalismo y el animismo, porque el animismo también puede ser más evolucionado y constitutivo, tal como decía nuestro chamán Daniel, ¿no? Puede evolucionar en formas más complejas, que las vemos, y fíjense que el animismo y el tribalismo tienen espacios sagrados, espacios que son espacios rituales, algo de lo que hablábamos de los templos, ¿no? Que está bien que nos congreguemos en un espacio físico, ¿no es cierto? Aunque, ojo, cuando usamos el texto, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, por favor vaya al griego, para que entienda a qué se refería. Porque acuérdense, en el primer y segundo siglo no hay templo, entonces, ¿a dónde se congregan si no hay templos? Era la coilonía, era el unirse, ¿no es cierto?, estar juntos en las casas, estar juntos en las catacumbas, ahí en Roma, estar juntos junto al río. Olivia tenía un grupo junto al río que Pablo iba y les predicaba. O sea, el espacio físico da lo mismo. Lo interesante es que donde estamos juntos y juntas, ahí hay eclesía. Ahí está los llamados, los convocados, las y los llamados, ¿no? A eso se refiere el no dejar de congregarse, o sea, no dejar de estar fuera de la congregación. La congregación no es el espacio físico, la congregación es la gente, somos nosotros, somos las personas, ¿no? Eso hay que entenderlo, pero el ritualismo de la religión tribal y animista consagra lugares, los consagra como espacios sagrados. Tienen sus fetiches, ya los decíamos, ¿no? Algunos bastante más grotescos, y a esto me refería, ¿quién fue que me preguntó respecto al atrapasueño? Jessica. Querida Jessica, a esto me refería que tú no puedes tener en tu casa. ¿Te fijas? De partida no sé si querrías tenerlo, porque no es nada bonito para tenerlo en casa, excepto que sea una antropóloga que estudia el fenómeno religioso y lo tiene como material didáctico. Igual a mí me daría terror tener algo así en mi casa, porque esta es una imagen de vudú brasileña, que viene del África, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estos son elementos que no se pueden tener como adorno. O sea, se pueden, pero imagínate la carga que tienen, ¿no? A eso me refería, querida Jessie, ¿no? Que es muy distinto al atrapasueño. Hay bastante diferencia entre el atrapasueño, que es casi un elemento ornamental, a esto que tenemos allí, ¿no? O esto, mira, ¿lo tendría en tu casa de adorno? Claro, porque están diseñados para, ¿no? Están diseñados con una intencionalidad. De partida es un cráneo humano, que ha sido intervenido para que sirva como fetiche protector, o lugares como esta meseta, que es un lugar sagrado, no cualquiera sube, no cualquiera está, porque tiene características sagradas, o el fetichismo, ¿no es cierto?, de la santería haitiana, la santería cubana, que ustedes saben cuál es el rostro de la santería, ¿no? Porque lo que hicieron, ¿no es cierto?, los afrodescendientes en América, cuando los españoles impusieron el catolicismo, fue cambiar su fe africana, solamente cambiarla, ¿no? Colocarle los nombres a los antiguos orxisas, sus dioses africanos, le pusieron Santo Tomás, Santa Catalina, San Expedito, ¿no? Le pusieron los nombres de los santos católicos, y miren, ahí están todos los santos católicos, ¿ah? Pero en realidad lo que hay detrás de esa santería es eso. Ese es el original, ese es el orxisa, esa es la religión africana. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un sacerdote africano de Candomblé. Aquí están los orxisas, cada uno en sus grados, cada uno con sus poderes, cada uno con sus atribuciones. Algunos matan, otros curan. Pero para que los católicos españoles no los mataran por herejes, lo que hicieron los afrodescendientes fue
maquillémoslo y convertámoslo en santo. Entonces cuando ellos estaban venerando a estos fetiches, los católicos preguntaban, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son esos? No, mire, aquí está Santa Catalina, acá está Santa Elena, y allá está Expedito, ¿no es cierto? O sea, les pusieron nombres muy pillos, le pusieron nombres de santería para evitar la persecución. Pero a la larga era eso. A la larga había detrás este mundo animista, este mundo, ¿no es cierto?, que se conecta con los espíritus positivos y negativos, y que tiene una fuerte carga. Del tribalismo y el animismo se deriva el monismo, la idea de una sola energía o una sola realidad superior, ¿no? El monismo va a alimentar también al panteísmo, todo es Dios, ¿no? Todo es Dios, como prima en la religión hinduista, por ejemplo, hindúes, budistas son panteístas, todo es Dios. Por eso que los budistas no comen ningún animal, porque la reencarnación, ahí hay animación, ahí hay algo divino que está dentro de eso, no hay que comerlo, no hay que matar ni un bichito, porque todo está, ¿no es cierto?, ligado, y su religión está armada desde una triada. Brahma, Vishnu y Shiva son las tres grandes representaciones de la religión hindú, pero tienen más de 2000 dioses. Y de hecho no les molesta adorar a Jesús tampoco. A Jesús, un dios más, 2001, no tienen problema para eso. Cuesta un mundo sacarle esta concepción religiosa a los hinduistas, es súper complejo, inmensamente compleja. Ahora, la expresión panteísmo viene del griego pan, todo, absoluto, inclusivo, y theo, Deos, que es Dios, ¿no? Entonces todo es Dios. El panteísmo es la creencia que todo es Dios. Todo de alguna u otra manera tiene la esencia divina. Cada criatura, cada ser le pertenece y es parte de Dios. Es Dios convertido en animal, en bosque, en árbol, en río, ¿no? Todo eso es divino. Ahora, ojo, porque el panteísmo puede mostrar variantes. Por un lado puede ser un panteísta, una forma panteísta teísta, ¿no?, que declara una teofanía. Por ejemplo, miren cómo el cine es afectado por la religión. ¿Alguien de ustedes vio esta película? Avatar, ¿no? Avatar. No tiene nada que ver con el Avatar chino, ni el fuego, ni el aire, no. Un planeta, no sé, una luna, ¿no? Orbitando un planeta que tiene vida, y los habitantes se llaman los Naboo, Naví, ¿no es cierto? Y ellos son panteístas teístas en esta película. Si usted la ve con calma, esta película, son panteístas teístas. ¿Por qué? Porque creen que están interconectados con Gaia, la diosa que conecta a todos. ¿Se acuerdan? Que podían conectarse con los árboles, con los animales, y pescaban su trencita y se la colocaban a los animales para poder tener contacto, simbiosis con ellos. ¿Se acuerdan, no? Las que la vieron. Ya, pues eso es panteísmo teísta, porque hay una diosa con nombre detrás. Son panteístas, pero además creen en una diosa. ¿Cuál era la diosa de los Avatar o de los Naboo? Gaia, ¿no? Esta diosa que está detrás. ¿Se acuerdan que tenían lugares sagrados donde estaban los árboles, esos que comunicaban a los antepasados? Ese era un terreno sagrado, intocable. No todos podían entrar ahí, ¿se acuerdan? Bueno, los que vieron la película recuerdan, los que no les pido disculpas, pero es para mostrarles cómo hasta en Hollywood está metida la religión. Ahí está. Pero hay otra forma de panteísmo que no es teísta, que no necesita tener un dios o una diosa detrás, sino que es una fuerza anónima, una fuerza que no tiene nombre ni tiene forma. Está escondida, como por ejemplo, en este panteísmo ateísta se podría decir, Star Wars. A los que nos gusta Star Wars, porque crecimos en los años 70 viendo las películas, ¿no es cierto?, de Star Wars, bueno, también es religiosa, pues. La Orden de los Jedi es una forma religiosa. Entonces está el lado oscuro de la fuerza y el lado, ¿no es cierto?, del bien de la fuerza. Si ustedes se fijan aquí, nunca se menciona un dios, sino que se menciona la fuerza. La fuerza es como una energía que lo une todo, que está presente en todo. Según Yoda, ¿no es cierto?, mis queridos Padawan, la fuerza está en la roca, en el árbol, siente lo que fluye en tus midicloritas, ¿no? Está en todo lugar, pero ten cuidado con la ira, porque la ira te lleva al miedo, el miedo te lleva a la inseguridad, y la inseguridad te lleva al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Eso es panteísmo ateísta. No hay el nombre de un dios, se le llama la fuerza. La fuerza no tiene imagen, no tiene forma, está en todo, lo cubre todo, lo llena todo, lo administra todo. Eso es panteísmo ateísta. O sea, hasta en el cine vemos
Los matices religiosos, por supuesto, hasta ahí están. ¿Con esto tengo que dejar de ver estas series porque son idolátricas? No, no, por favor, o sea, amplitud de mente, en este no tenga problema. Usted no va a creer en eso. Supongo que usted no cree en la fuerza, ¿no es cierto? Y anda tratando de mover objetos. Supongo, ¿no? Supongo que usted no va a comprar su espada láser para salir a pelear por la fuerza, ¿no? Supongo, ¿no? Eso es para los fanáticos, nada más. Eso para los ñoños fanáticos, pero eso no tiene nada que ver con la fe, ¿no? No tiene, porque es una cuestión de entretención, de cine, no tiene nada que ver con la fe. El problema es cuando la gente lo cree, cuando la gente se agarra papa en esto, como diríamos en buen chileno, y asume de que hay una fuerza misteriosa. Yo he visto a gente que cree, que me dicen, no, yo no creo, tú eres teólogo, me dicen, yo no creo en Dios, yo creo que hay una fuerza, una fuerza, y digo, ya, buena Padawan, ya empezamos con estas ideas medias extrañas, que está bien, yo puedo respetar, pero eso es panteísmo, eso tiene un nombre, es un panteísmo ateísta o teísta que existen, y están presentes. Entonces, ojo, y antes de darle la oportunidad a Jessy, te doy inmediatamente la palabra a Jessy. Y me parece que la pastora Paz también tiene la mano levantada, o se le quedó en delante. Se quedó en delante, ya. Entonces, Jessy le debo la palabra, solo para que no se me vaya la idea. Ojo, porque ya que estamos siendo un poquito críticos con nuestras creencias también, y que es bueno que seamos autocríticos, tal vez nos podemos reír de esto de Star Wars y Avatar y el panteísmo ateísta y teísta, pero ojo, porque saben que muchas iglesias, sobre todo pentecostales, por no tener una neumatología clara, por no tener una teología del Espíritu Santo clara, a veces creen en el Espíritu Santo en forma panteísta. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Mire, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Le dio el Espíritu. Hoy sé que estábamos en el culto y le dio el Espíritu y empezó a avanzarle. ¿Cómo que le dio el Espíritu si no es una plaga? ¿No es una enfermedad? ¿No es una peste? No es que te dé el Espíritu. El Espíritu es Dios. Es Espíritu Santo Dios. Parte de la Trinidad. Entonces no te da. ¿Qué es eso que te da? Eso es panteísta. Ver al espíritu como una fuerza. No, no es una fuerza. Ni es una palomita buena onda que anda flotando por ahí, ¿no? No, es Dios. Es Dios. El espíritu es Dios. Y actúa con nosotros como Dios actúa. Como actúa el Padre, como actúa el Hijo. O sea, se presenta en nosotros, ¿no? Actúa en nosotros, genera comunión con nosotros, dialoga con nosotros, nos guía, nos habla, nos redarguye, como una persona, como Dios, no como una fuerza inmanente, rara, extraña. Eso es panteísmo puro. Entonces, miren cómo se nos mezcla lo que creemos y pensábamos que éramos monoteístas, solo monoteístas. Pero miren cómo se nos trastoca, ¿no? Por lo mismo, por no tener una teología clara respecto a quién es el Espíritu Santo. Querida Jessy, después Danielito, que tiene nuestro querido chamán, que tiene la mano levantada. La culpa es Bueno, tuya, cuando que tú lo pusiste. usted comenta ahí el tema de la fuerza y todo esto, se me viene a la memoria la guerra espiritual, que muchas veces se toma como vamos a hacer la oración de guerra y por medio de ella hay un grito inclusive y que se hace mucho en los cultos, pero yo como observadora, porque yo soy bastante observadora y crítica, pero no crítica con el afán de burlarme de lo que acontece, sino de dónde proviene. Yo siempre me hago esas preguntas, ¿de dónde proviene esta enseñanza? ¿Qué tan cierta es? ¿Sale en la Biblia? ¿De dónde viene la fuente? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esto porque las hermanas cuando oraban, que ya no lo veo mucho, bueno, desde pandemia ahora no sé cómo vamos a volver a esto nuevamente, pero sí era como que el poder lo tenía el grito, el poder lo tenía la oración en ese minuto, pero en realidad para mí el poder lo tiene Dios, lo tiene el Espíritu Santo, uno ora en su casa, tiene la cobertura de Dios, pero como que se lleva el poder en ese minuto, a esa hora, porque se dice, vamos a hacer guerra espiritual. Entonces, ya, la guerra pertenece entonces a esa oración en ese minuto. ¿A qué se le está atribuyendo el poder en ese sentido? ¿Al grito? Y ahí yo veo eso, por lo que está explicando.
Interesante lo que tú planteas, querida Jessica, porque sí, es verdad, esta pseudo doctrina de la guerra espiritual, y digo pseudo doctrina porque todos los teólogos estamos de acuerdo hoy en día, de todos los lados, teólogos calvinistas, reformados, pentecostales, no sé, usted lee teólogos pentecostales como Horton, como Gordon Fee, como Gruden, todos los teólogos estamos de acuerdo, incluidos los pentecostales, que no existe la guerra espiritual. No hay tal llamada guerra espiritual. La Biblia no habla de una guerra espiritual. La única vez que hay una expresión semejante es cuando en Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿se acuerdan, no? Ya, ok, la palabra griega allí, palle, no es guerra, sino que es contienda. O sea, no tenemos como adversario a carne ni sangre, sino que nuestros adversarios son estos poderes, estas potestades, ¿no es cierto?, que dañan a las personas. Pablo no está hablando de que estemos en una guerra, Pablo está hablando de que nuestra contienda, él dice, no peleen con la gente, porque el problema no es la gente, el problema es lo que está detrás de la gente y mueve a la gente, son las motivaciones perversas que hay detrás. O sea, mi problema no es con Daniel, mi problema es con su egoísmo, con lo que hay detrás de él. Porque los cristianos no peleamos contra las personas, peleamos contra aquellas cosas, contra aquellos frutos de la carne, según Pablo, que dañan a los seres humanos, ¿no? Entonces, aquí no hay ninguna guerra declarada. ¿Por qué no hay una guerra declarada, pastor? Porque Cristo la ganó. Acuérdense que dice que cuando Cristo muere en la cruz, entonces se acabó. Él venció a todas las, lo dice Pablo, teología paulina, venció a toda potestad, a todo principado y todo lo sometió. Se acabó la guerra del bien y el mal porque Cristo la venció. Se acabó. Si nosotros decimos que todavía seguimos en guerra, entonces el sacrificio de Cristo, chaucha, pues como decía mi abuela, vale chaucha. Tal vez los más jóvenes ni entienden lo que es la chaucha. Chaucha eran como los centavos de la época, ¿no? Cuando el peso era más valioso. Entonces, cuidado con nuestra teología, porque, ojo, con esto no estoy diciendo, por favor entiéndaseme bien, con esto no estoy diciendo que en algún momento los cristianos no nos vemos confrontados con las fuerzas del mal, fuerzas espirituales del mal, y que es necesario hacer exorcismo, que es la palabra correcta. Jesucristo dijo, si yo expulso demonios, ekbalo en el griego, exbalo, echar fuera, sacar fuera, expulsar. Si lo hago es porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo aclaró que la expulsión de demonios es una más de las señales semillón del reino que ha llegado, como las sanidades, como dar vista a los ciegos, como el anuncio de las buenas nuevas a los que sufren, el expulsar demonios, exorcismo diríamos en un idioma moderno, ¿no? El expulsar demonios es parte del anuncio del reino, pero no es la misión principal del reino. La misión principal del reino es anunciar las buenas nuevas de Jesús, el año agradable de la gracia de salvación de Jesús, de Dios, no la guerra espiritual, por favor. Pero ¿cómo que no hay guerra, pastor? ¿No es que dice Pablo que hay que ponerse la armadura? De nuevo el fetiche, por Dios, de nuevo el fetiche. Es que hay gente que cree que la armadura de Dios es como los caballeros del zodiaco, ¿no? Armadura de Pegaso, ven a mí. ¿No? Y creen que es una cuestión fetichista. Juran de que es una cuestión fetichista. No, querido y querida, Pablo está preso cuando escribe esta epístola. Lo que él ve es a un legionario romano cuidando su celda. Él lo observa y como Pablo hacía teología desde la cárcel, yo creo que el único que en esas condiciones se puede poner a hacer teología, él dice, así somos los cristianos, pues. Porque Pablo recuerda que la mayoría de los ejércitos de la época eran bien desordenados en cuanto vestían, cada cual viste como quiera y así va la guerra. Los legionarios romanos estaban obligados a una uniformidad, todos usaban un uniforme característico de la legión romana a la que pertenecían. Entonces Pablo ve a su custodio, ve a este legionario y dice, mira, tiene un yelmo, tiene un casco, tiene una coraza, tiene un cinto, ¿no? Que fija su coraza, tiene una espada, tiene un escudo, y él ve y dice, así somos los cristianos. Y nótese los elementos, como él hace la analogía. Él habla de el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. Sí, tenemos conciencia de que somos salvos en Cristo, todos los cristianos. Él ve que el legionario tiene una coraza y él dice la coraza de la justicia, porque cuando los cristianos vivimos y actuamos con justicia, nada puede dañar nuestro corazón, somos justos, somos rectos. Ceñido con la verdad, el cinto de la verdad, por supuesto, porque la verdad nos ajusta, la verdad es nuestro límite, la verdad es nuestra tolerancia. Calzado con el apresto del Evangelio, por supuesto, nuestras botas son el anuncio del Evangelio, tomando el Antiguo Testamento, benditos son los pies de aquel que anuncia la paz.
Y el escudo de la fe, porque nuestra fe es lo único que nos puede proteger de todo lo que nos daña. Y la espada del espíritu, que es el sable defensivo que tenía un legionario romano, que no era el arma de ataque, el arma de ataque es la jabalina. O sea, ¿qué está viendo Pablo? Pablo dice, así como este legionario tiene que tener, ¿no?, un uniforme que lo caracteriza, los cristianos tenemos una forma de vida que nos caracteriza. ¿Cuál es la armadura del cristiano? No la de Pegaso, no la mágica, no, es nuestra forma de vivir. Lo que está diciendo Pablo, cuando yo vivo con la conciencia del Evangelio, cuando vivo con la justicia, con la verdad en mi vida, cuando estoy presto a compartir las buenas nuevas, cuando mi fe es mi escudo, cuando el Espíritu es lo que me defiende, entonces no hay quien me pueda dañar, el enemigo no me puede tocar. Simple, no me puede tocar. Soy un legionario armado. Pero eso no justifica una guerra, es una metáfora, por favor. Es una analogía que Pablo está usando en el momento, debido a lo que está viviendo, que está en presidio, para estimular a los cristianos a vivir la fe verdadera. El cristiano que vive la fe verdadera y que vive de acuerdo a su fe, el enemigo no lo puede tocar, como no tocó a Cristo. Simple. Pero eso no significa que, la espada del espíritu, ok, cuando venga el demonio, sale mandinga. No, por favor, volvemos, fetiche. Fetiche, esto no es una espada, es un libro. El diablo se va a reír si usted lo trata de golpear con esto, o se olvida que el diablo también la lee, también la conoce. A Jesús le dice, escrito está, a sus ángeles mandará hacia ti para que en tu pie no tropiece con piedra alguna. Le cita los salmos. Qué bonito. El tipo estudió en el instituto, yo ya se los dije, yo estoy convencido que es un graduado de instituto. Maneja la Biblia con una destreza, pero el Señor, que es maestro, va revirtiendo todo eso con su conocimiento, porque Él es la palabra. Entonces, ojo, ojo, no hay tal guerra espiritual. La guerra la ganó Cristo. Simple. Pero, pastor, ¿podemos encontrarnos con casos de paranormales, de fuerza? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y la orden es clara, echarle fuera en el nombre de Jesús, se acabó. Ni siquiera el show, porque, perdón, no quiero pasarme más de la hora, miro la hora y digo, wow, ya estamos. Pero conozco iglesias donde cuando hacen exorcismo o guerra espiritual, como le llaman ellos, que ojo, viven todos los domingos echando fuera demonios y parece que son los mismos demonios que entran en la misma gente y todos son cristianos de partida. ¿Dónde dice la Biblia que un cristiano puede ser poseído? No hay ninguna parte en la Biblia que diga que los cristianos pueden ser poseídos. Me han dicho, pastor, sí, pues Saúl, pero Saúl no era cristiano. Saúl era un judío que más encima había caído de la gracia de Dios por su rebelión y su arrogancia y su terquedad. Pastor, había alguien en la sinagoga cuando Jesús entró y estaba endemoniado, pero no era cristiano, no era un seguidor de Cristo, era o sea, los religiosos pueden tener problemas con el espíritu, por supuesto, si sabemos que la religión es un constructo cultural, pero los seguidores de Cristo no. No hay ningún pasaje, por favor, nombreme un pasaje que diga que un cristiano haya sido poseído, y ahí salta el que me dice, profe, Pedro. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dice que es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida, y él dice, no, Señor, no, tú no vamos a dejar que te maten. Y el Señor le dice, salga fuera, Satanás. ¿Ve? Estaba poseído Pedro. No, lea el contexto y lea el griego. Lo que está diciendo el Señor es que él está anunciando que esa noche será entregado, ¿no? Será entregado para entregar su vida en rescate por mucho, y Pedro dice, no vamos a dejar que ocurra, y eso le dice, mentira del diablo la que me estás diciendo, querido Pedro, no es verdad, de hecho te digo que me vas a negar 3 veces, no te venga a hacer el valiente acá, porque el único que quiere que yo no muera en la cruz es el diablo no quiere que yo muera en la cruz, por eso me ofreció, en la tentación te entrego todos los reinos y me adora, ¿para qué va a morir en la cruz? ¿O usted cree que el diablo no sabía que si Cristo moría en la cruz redimía de pecado a la humanidad? No quiere, por nada el mundo quiere que vaya allí. No quiere. No, ¿para qué? Sabe que va a ser vencido, desde ese momento va a ser vencido. Se va a cumplir la profecía de Génesis 3:15, que Dios le da a Eva. Tu simiente tendrá guerra con la simiente de la serpiente le morderá en el cascañar, pero tu simiente le golpeará en la cabeza, muerte letal para el diablo. Pablo dijo que Jesucristo venció en la cruz a todas las potestades. ¿Cómo va a querer el diablo que Jesucristo vaya a la cruz y con eso se le acaba el reino? Entonces, ¿qué le dice Cristo a Pedro? Pedro, lo que tú me estás diciendo es precisamente lo que el diablo quiere. Él te está zarandeando. En el griego, él te está manipulando, pero no poseído. ¿Cómo va a estar poseído Pedro, discípulo de Cristo, frente a Cristo?
Por favor, ¿cómo estamos leyendo el Evangelio? ¿Acaso Pablo no dice que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu mora en nosotros? Y Pablo también dice que no. ¿Qué parte tiene Belial, el diablo, con Cristo? No pueden estar los dos juntos. No. No puede un cristiano estar el Espíritu Santo y el demonio dentro. Absurdo. También dice Santiago, ¿puede de una llave salir agua amarga y agua dulce? ¿Puede salir agua salada y agua dulce? No, o sale dulce o sale salada. Las dos, imposible. Imposible. ¿Puede en un cristiano habitar el Espíritu Santo y un demonio? No. Entonces el cristiano poseído, imposible. No. Es que yo conozco a uno pastor, perdón, no es cristiano, entonces, perdóneme, no es cristiano. O tiene otro problema, tiene un síndrome mental, tiene una esquizofrenia, tiene una psicopatía, tiene un trastorno de la personalidad, tiene un cuadro esquizoide, llévelo al psicólogo, al psiquiatra, pero no me diga de que está poseído porque bíblicamente es imposible. ¿No? Estamos marcados con las arras del espíritu, ¿no? El enemigo no nos toca, tenemos la armadura de la fe, del evangelio. Y eso vuelvo a decir, no es invención del pastor Gustavo, lea la teología sistemática que quiera, hasta la de Perman, y se va a dar cuenta que no se puede, no es verdad. Entonces, ¿a quién poseen los demonios? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que no tienen el Espíritu en su corazón y que pueden ser víctimas de eso, por supuesto. Ahora, aún así, recuerden que Cristo, aún así, cuando expulsaba demonios, no hacía escándalo, ¿no? Calla, enmudece, sal fuera, porque el Señor sabe que la persona poseída sufre. Una vez, en todos los evangelios, una dialogó con el espíritu que había ahí, porque vio que el caso era tremendo, el endemoniado de Gadara, y que lo ataban con cadena y la rompía y vivía en los cementerios, y no había quien lo controlara, y todo el mundo le tenía miedo, y él se le pregunta, ¿y quién eres tú? Y le dice, somos legión, porque somos muchos. Y es la única vez que el Señor dialoga con un demonio, o con varios. Pero esos demonios reconocen, ¿por qué vienes a atormentarnos, hijo del Altísimo? No es nuestro tiempo, permítenos que nos vayamos al hato de cerdo. Es la única vez, nunca antes, nunca después. Pero los hermanos de guerra espiritual hacen de esto una regla y todo el tiempo, ¿y quién eres? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuándo entraste? ¿Y qué es lo que hace? Y la persona sufre, y el espíritu te quema, y la sangre de Cristo te quema, y la persona grita, ¡ah! Y seguimos haciendo escándalo. ¿No saben que eso daña a la persona? Que la está dañando, que hay muchos casos que han sido clínicos, documentados, hasta demandas, porque eso es un tormento, eso es un abuso religioso. No, un buen cristiano sabe lo que tiene que hacer. Lo que Cristo nos mandó es echar fuera, nada de diálogo, nada de conversación. ¿Cómo vas a hablar con un demonio si mienten? ¿Qué crees, que te va a decir la verdad? Por favor. O sea, nuestras prácticas de repente son animistas, panteístas, tribalistas, espiritistas. No, fuera. Esa es la orden, sal fuera. Nada, no vamos a hablar nada, fuera. Tú tienes que salir y dejar a esta persona libre, porque Cristo la va a redimir, listo. Bueno, ya no es el tema de la guerra espiritual, pero para que nos demos cuenta como a veces también nuestras creencias, tal como decían, están cruzada y permeada por otras formas religiosas que no nos damos cuenta. Danielito, porque no te quiero dejar sin palabra antes que cerremos. Perdón. Sí, dos cositas cortitas. La primera, bueno, este tema de la guerra espiritual y del mundo espiritual siento que da para mucha conversación y tendríamos una diversidad de opiniones. Lo que yo creo es que sin lugar a duda los demonios y los espíritus existen. ¿Verdad? Y que las personas cuando venimos a Cristo necesitamos ser liberadas o libradas de esos espíritus que a lo mejor por mucho tiempo estuvieron en nosotros. Recuerdo un pasaje aquí en Lucas, aquí corríjame usted, profesor, si estoy equivocado, ¿ya? Claro que En sí. Mateo 12:43, cuando Jesús habla y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces Ajá. dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Claro. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así Por también supuesto. acontecerá a esta mala generación. Creo que Exacto. esa explicación nos ayuda mucho a entender esta parte del mundo espiritual, porque las personas cuando venimos a Cristo llegamos de esta manera, y lo que hace el Señor cuando venimos a Él, ¿verdad? Es limpiar nuestro corazón, es limpiar nuestra vida, y ahí viene nuestro trabajo, que un poco así lo entiendo yo, que es lo que dice el apóstol Pablo, y es cuando nosotros tenemos
que armarnos, ¿verdad?, de la armadura de Cristo y tener todas estas cosas para no permitir que aquel espíritu que un día vino o que estuvo con nosotros venga a tomar el lugar que Cristo ya limpió, que Cristo ya adornó, que Cristo ya, ¿verdad?, barrió y lo dejó ahí, y que ahora habite el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso que esa es nuestra labor, que continuamente el Espíritu Santo habite en nuestro interior. Así entiendo yo esta parte. Entonces, quizás yo creo que lo que hemos fallado como iglesia es en la forma. Hemos hecho esto, en que le hemos explicado a la gente esta área, el tema de que realmente debemos ser libres en esta área y después cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro templo, cuidar nuestra casa, cuidar nuestra mente, ¿verdad? Para que aquello que un día Cristo ya nos hizo libres no vuelva a tomar lugar. Esa es mi opinión desde ese aspecto. No sé qué opina usted. Mira, Danielito, aquí la clave hermenéutica, como decimos nosotros los teólogos, la clave hermenéutica es el versículo 45. El final del versículo 45 dice, ¿quiénes son estas personas que han sido liberadas de espíritu, que su casa ha sido limpia? Es una analogía, su casa ha sido limpia, ordenada, y luego vuelven 7 peores, ¿no? Vuelve el espíritu con 7 amigos de parranda a dejar la crema. ¿Quiénes son? ¿Son cristianos? Mira lo que dice el versículo 45 al final. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿no? O sea, a la generación ponera, dice el griego, la generación malvada, perversa. O sea, ¿qué está diciendo? No es que le pase a los cristianos, porque cuando tú, Danielito, cuando tú te encuentras con Cristo y Él te llama a seguirle y Él hace una transformación, una anamnesis, un cambio, ¿no? Hay un cambio de personalidad, una regeneración, inmediatamente el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Eso dice Pablo, inmediatamente. Entonces la casa no queda vacía y desocupada. No simplemente la limpió, la barrió, la ordenó, sino que la habita. Cristo habita en nosotros, Jesús habita en nosotros en la persona del Espíritu. Por lo tanto, la casa está ocupada. No puede volver un espíritu a tomarla porque no está vacía. ¿A qué se refiere entonces Cristo con esto? A la mala generación, porque recuerda que en tiempo de Cristo habían exorcistas ambulantes. Muchos. Lee Joaquín Jeremías, lee a Joaquín Echegaray, arqueólogos del Instituto Hispano en Jerusalén, que han documentado arqueología históricamente acerca de las prácticas de exorcismo ambulante que tenían en tiempos de Cristo, muchos. Entonces, claro, andaban liberando de espíritu a toda la gente, y la gente pensaba que Cristo era lo mismo, era un diosmurgo que andaba echando espíritu, y Cristo dijo, no, yo no lo hago al estilo de ellos, no es que saque demonios para que después la gente quede en estado peor. Porque un exorcista saca a los demonios, pero no deja nada en esa casa. Claro, limpia y vacía. Sacó los espíritus. Pero luego vuelven. Porque no es solo necesario limpiar la casa, no es solo necesario sacar los espíritus, hay que llenar esa casa. ¿Y cómo se llena esa casa? Con Dios. Y te aseguro que el día que te convertiste, querido Daniel, la casa no quedó vacía. El día que te convertiste, Cristo vino a morar en tu corazón en la persona del Espíritu. Ya la casa no estuvo vacía. Tu casa se llenó del Espíritu, tu templo fue lleno de la presencia del Espíritu. Como cuando se consagró, la analogía, ¿no? Cuando se consagró el templo de Salomón, ¿no? El nuevo templo, ya no se iba a usar el tabernáculo, y Salomón dijo, Señor, danos una evidencia de que has habitado la nueva casa. Y la chequina bajó sobre el templo y lo saturó todo, ni los sacerdotes podían entrar, porque la presencia era increíble. Ok, eso ocurrió cuando tú y yo nos convertimos, querido amigo, cuando nos convertimos todos. La presencia vino y eso nos llenó de paz, de convicción sobrenatural. Sabíamos que algo había cambiado radicalmente. No éramos los mismos. No es casa limpia y vacía, es casa limpia, ordenada y habitada. ¿Por quién? Por el nuevo Señor que reina en nuestro corazón. Imposible que vengan los 7 chabacanos espíritus a hacerse cargo de esta casa. No van a poder entrar. Por eso que el texto aclara, ¿a quién les pasa eso? A la mala generación, dice el versículo 45. No es andar echando demonios por echar demonios. No. Mira que los cristianos no somos los únicos que echamos demonios, ¿eh? Hay varios chamanes, hay varios que andan echando fuera demonios, hay santería, los santos sacerdotes de Brasil, ¿no es cierto?, que curan a distancia. No, hay varios que la hacen. El problema es que dejan ahí. ¿Qué dejan? ¿Qué quedó ahí en esa supuesta liberación? Por eso que muchas personas que van a donde la tía Yolanda, la tía Yoli, que nos vaya bien, y nos van a consultar, ¿no es cierto? Y que le hacen los machitunes, que les prenden incienso, que supuestamente echan los espíritus, pero ¿para llenarlo con qué? No, aquí el único que anuncia el reino con la expulsión de demonios es Cristo, porque luego llena la casa con su gracia, con su presencia, con la presencia divina en la persona del Espíritu. Entonces,
ojo, hay que revisar esto, ¿no? A la luz de la escritura hay que revisarlo, hay que darle vuelta, porque es importante. Ahora, sí, estoy totalmente y absolutamente de acuerdo, querido Daniel, en que el mundo espiritual es real, es presente, y hay un libro que para mí es el mejor de los libros que se ha escrito, porque hay cantidad de libros escritos acerca de guerra espiritual, Cerdo en la Sala, el de Cerulo, guerra espiritual, demonios territoriales y bla, bla, bla. Muchos de ellos no pasan la prueba de la sana doctrina. Pero hay un texto en particular escrito ya hace mucho tiempo que a mi gusto no ha sido superado. Es un texto de un pastor luterano alemán, él es alemán, se llama Kurt Koch. Este libro lo usan hasta en las universidades católicas en Europa, lo usan en las facultades de teología, porque nadie lo ha superado. Kurt Koch es psiquiatra, médico, cirujano, cientista, decano de universidad y teólogo. Las tiene todo el pobrecito. ¿Ah? Y este caballero lo que hizo fue documentar los casos paranormales que ocurrieron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y él analiza caso por caso, esto está lleno de casos paranormales, donde él analiza y da su opinión, él narra el caso que le tocó vivir y luego dice, mi explicación como médico, mi explicación como cientista, como científico, mi explicación como psiquiatra, mi explicación como académico, y ahora mi explicación como pastor, como teólogo. Entonces él dice, acá hay casos que dice, no, esto es una psicopatía, no, esto es una esquizofrenia, no, y otro en que dice, esto es espíritu. Esto no tiene respuesta científica. Lo que yo vi, lo que observé, lo que viví, no tiene explicación científica. Esto es presencia paranormal, presencia demoníaca real, latente, aquí, vigente. Es un científico escribiendo respecto a eso desde varios puntos de vista. Para mí es la mejor obra que se ha escrito. Se llama, perdón, lo tengo ahí, Ocultismo y cura de alma, de Kurt Koch. Es un libro difícil de obtener, pero si lo pueden googlear y tal vez encontrarlo en PDF, Ocultismo y cura de alma. El autor es Kurt Koch. A ver si lo acerco allí para que lo puedan ver. Kurt Koch. Es lo mejor que se ha escrito, para mi gusto, hasta el día de hoy respecto al tema. Él es un teólogo, por lo tanto, no hay aquí cuestiones raras, mal interpretadas, chabacanería, no, no, no. Muy bíblico, tremendamente bíblico, al estilo de los luteranos antiguos, ¿no? Pero también con una mirada científica. Entonces, cuando tú lees este texto, dices, vaya, lo que él documenta es real. Es sumamente potente, sumamente real. Documenta varios casos de posesiones donde los médicos no tuvieron explicaciones para esas posesiones, no tuvieron, la examinaron médicos en distintos hospitales y no tuvieron explicaciones para lo que estaban viendo, observando. Y aplicaron todas las terapias médicas, todas las terapias psiquiátricas y no pudieron lograr nada, pero llega el doctor Kurt Koch, analiza el caso y hace exorcismo, reprende los espíritus y la persona se sana. Entonces los médicos dicen, ¿qué pasó aquí? Nosotros aplicamos todas las terapias conductistas, aplicamos todas hasta terapia electroshock en algunos casos, para ver si lograban resolver algo. Nada, hasta que llega el doctor Kurt Koch, analiza el caso, ve las fichas clínicas, dice, ok, vamos a probar con otra cosa, yo soy pastor. Vamos a probar reprendiendo, orando, sacando esto. Y las personas sanaron. Entonces, no estamos hablando acá de una persona sensacionalista, ni amarillista, ni fetichista, estamos hablando de un académico, de un doctor de renombre, reconocido, ¿no? Serio en su quehacer, que no anda viendo demonio en todos lados, ¿no? Para él no todo es demonio. Él la tiene re clara que el demonio no es omnipresente, ni omnipotente. No está presente en todos lados, solo Dios es omnipresente. Pero nosotros en nuestra iglesia reprendimos al diablo en todos los cultos, en toda la iglesia. Si él no es omnipresente, querido, ¿en qué iglesia le tocó el turno? Pero no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. A veces le hacemos más propaganda al diablo en nuestra iglesia que a Cristo. Entonces, vaya, hay que hablar menos del innombrable y más de Cristo. Que el nombre sobre todo nombre. Querido y querida, Dios les bendiga. Lucita, tú tenías la mano levantada, no te quiero dejar con la pregunta, perdón. Perdón. Disculpe, profesor, era No, discúlpeme usted. ¿qué pasa con, es que está tan interesante esto, de verdad, qué pasa con los que por tiempo llevan en la iglesia y después se apartan y vemos que su estado es tremendo? Claro que vuelven nuevamente, pero ¿qué pasa con ellos con respecto a la posesión o a la influencia de demoníaca? Yo les puedo hacer una pregunta con mucho respeto, ¿no? ¿Ustedes han visto una posesión alguna vez?
han estado presentes en una posesión demoníaca, ¿sí? Con todos los fenómenos, ¿no? Los fenómenos de extracorporales, movimiento, cinética, movimiento de los objetos, ¿no es cierto? Que manipulan la energía eléctrica, apagan y prenden luces, cambian la voz, ¿no es cierto? El fenómeno de la glosolalia, fuerza sobrenatural, levitación, ¿lo han visto eso? Al estilo El Exorcista, ¿no? Que el exorcista queda chico al lado de la realidad. ¿Lo han visto? ¿Le ha tocado Sí, verlo? una vez tuvimos un caso acá en el Templo Central. eh, eh, Mi pastora estaba predicando y venía entrando una joven y literalmente venía morada, su cara era morada y grita con voz de hombre acercándose a la pastora Katy para atacarla y la pastora Katy solamente le dice, te reprendo en el nombre de Jesús, y literalmente ella voló para atrás y se revolcaba de una manera horrible. O sea, su voz era de hombre y su color era azul, morada, estaba, pero su cara era morada. Y la llevamos hacia la cocina y ahí le ministramos y su rostro después era blanquito, ya lloraba, pero esa vez fue que impactante. Bueno, hay un caso documentado que fue juicio en Alemania, que es el caso de Emily Rose. De hecho, se hizo una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, porque un pastor luterano fue demandado porque ella murió después del exorcismo. Pero cuando se documenta el exorcismo, la verdad es que ella tenía una serie de fenómenos que se tratan de explicar científicamente y al final llegan a estar en jaque, ¿no? Porque muchos fenómenos son, a través de la ciencia, pueden ser explicados. El que hable como hombre, se habla de un manejo de las cuerdas vocales, donde se puede agudizar las cuerdas y generar, ¿no es cierto?, la fonética, la fonía más grave, hasta se puede, mire, hay sacerdotes del Tíbet que logran hacer que las cuerdas vocales vibren de tal manera que pueden hacer dos o tres voces al mismo tiempo, como si fueran ventrílocos. O sea, la ciencia puede explicar muchas cosas, pero hay otras que, sobre todo los fenómenos cinéticos, son difíciles de explicar para la ciencia. Tremendamente difícil que una persona mueva objetos sin tocarlos, los desplace, ¿no? O sea, genere autoquinesis y movimiento por sí mismo. Eso es tremendamente potente y difícil de explicar. Que una persona levite, se eleve sobre el suelo, es difícil de explicar, ¿no? O sea, ahí estamos frente a casos paranormales, difícil, que la ciencia puede intentar explicar qué sucedió, qué ocurrió, y se vuelven casos tremendamente complejos de analizar. Es lo que analiza este caballero, ¿no? Lo complicado que es Pastor, para la ciencia explicar esos casos. Entonces, a lo que voy, querida Luz, es que no todos los casos que nosotros vemos en la iglesia de repente son posesión, de repente son otras cosas, de repente hay que tener un médico en la iglesia que nos diga, no, mira, esta persona está bajo estrés, está con una cuestión psicopática, ¿no es cierto? Mira, cuando tú puedes controlar a una persona, cuando viene, me ha tocado en muchos casos de retiros juveniles que viene un niño o una niña que da, yo lo tomo, cálmate. Y listo, oye, un demonio ante eso no va a parar, te lo aseguro. No, no, lo redujiste como si nada. Pero me ha tocado estar en caso de que una jovencita de 13 años con un manotazo bota 5 diáconos, que eran corpulentos, mayores que ella, y ella menudita, delgadita, fraquita, y simplemente los tocó y los lanzó lejos, y no había quien la controlara. Estamos hablando de una fuerza descomunal que tú dices, ¿de dónde? Ni con toda la adrenalina del mundo. Yo conozco casos científicos de un papá que el hijo quedó atrapado en un auto y que levantó solo el auto por la adrenalina, que no hace hacer cosas increíbles, pero luego de eso no es capaz de levantar el auto de nuevo. O sea, casos que tú dices, vaya, esto raya en lo paranormal, esto no tiene explicaciones, metafísico. Se nos arranca pastor, de las explicaciones físicas. de hecho la persona que lo trajo era un familiar y nos contaba que ella literalmente con la cama se elevaba y se prendía la cocina, movía todos los objetos de la casa, ellos estaban aterrados con ella. Bueno, eso es un Fue, caso, eso es un caso que podríamos definir, ¿no es cierto?, como un caso de posesión. Hay un caso de posesión. Pero de repente algunos arrebatos, mire, se les digo, yo también la hice cuando era joven en la iglesia y estaba y cuando me sentía culpable porque me había descarriado, ¿no? Como yo llegué jovencito a la iglesia, me sentía culpable, cuando volvía para no sentirme tan culpable, hay que echarle la culpa a alguien, ¿a quién? Al diablo. Entonces, también, si me escándalo, y oraban por mí, no, ya estoy bien, ya estoy bien, entonces bienvenido de vuelta, y no me retaban ni me disciplinaban, era buena, paso el dato, Daniel, ¿ah? Ahí no te castigan, no te castigan los líderes de jóvenes porque pobrecito estaba poseído por eso, pura chiva, nunca fue. Muchos casos, y aquí esto es lo que nos enseña Kurt Koch, nos enseña a evaluar qué caso es y qué no.
que es otra cosa, que es una psicopatía, que es un estado anímico, o sea, algunos hasta por escándalo, ¿no? Para llamar la atención, porque los papás no le hacen caso, para llamar la atención. Pero en los casos reales, afectan lo físico. Vuelvo a decir, acuérdense los casos de posesión de la Biblia, los que Cristo trató, afectaban lo físico. O sea, un endemoniado que rompe las cadenas, que destruye las cadenas, imagínate, cadenas de hierro, y las destruye, eso no es humano, ¿no? Ese trasciende al humano, algo está pasando ahí, ¿no? Algo está ocurriendo. Entonces, ojo con esto, con diferenciar. Hay que diferenciar lo que es una influencia, como decía Luz, ¿no? Alguien que se ha descarriado, como solemos decir, ¿no es cierto? Alguien que se ha ido y que ha vivido lo que ha querido. Claro, está a merced de vivir muchas cosas de maldad en el mundo que le pueden dañar, ¿no? Está a merced de ser dañado. Pero hay que diferenciar entre influencia. De hecho, los cristianos también podemos ser atribulados, dice la Escritura. Podemos ser atribulados por el enemigo, pero nosotros podemos combatirlo. Podemos reprenderlo, ¿no? Más de alguna vez nos ocurrió a nosotros como familia pastoral, más de alguna vez nos ocurrió que cuando estábamos frente a un gran desafío como comunidad de fe, un gran proyecto misionero, algo estilo, despertábamos todos con pesadillas en la noche y sintiendo cosas raras en la casa y nos poníamos a orar y se acababa, ¿no? Una influencia, una tribular, se querían pasar de listo, ¿no? Estos bicharracos se querían pasar de listo, pero el Señor los venció. Entonces, eso es distinto a una posesión. Es muy distinto. ¿Ah? Como lo que tú describías, Luz, que ya, eso raya en lo paranormal, ¿no? Lo que le pasa a una persona puede rayar en lo paranormal. Ahí es donde uno dice, ay, aquí hay que abrir los ojos. Pero aún las posesiones, no quiere decir que toda persona que está poseída por Satán, porque no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Para eso tiene hartos agentes que le ayudan, tiene hartos secuaces que andan con... Por eso Cristo pregunta, ¿quién eres? Y fíjense que los demonios no le dicen, soy Satán. No, somos legión, somos hartos. Aquí vamos caleta. Si hubiese sido chileno el endemoniado, los demonios dicen, somos caleta. ¿No? Somos hartos. ¿No? Somos un piño. Bueno, Leslie, perdón. Oh, yo estoy más que pasado, pido perdón. No, yo solo quería hacer una pregunta técnica. ¿Hay programado